loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, 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 te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Y qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Por saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo. Buenas tardes a todos los asistentes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy con el doctor Fernando Jaksic. Esperamos que hayan tenido un rico almuerzo y se hayan recargado sus baterías. Así que ahora continuamos con el último módulo de hoy, que será presentado por nuestro doctor a cargo del módulo de urgencias. Lo dejamos, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien o no? ¿Sí? Ya, súper. Mi nombre es Fernando Jaksic, soy médico posgrado de urgencia y vamos a hablar un poco de el módulo de urgencia sobre el curso de exámenes de laboratorio. ¿Ya? Antes de hablar de exámenes en la urgencia, hay que tener en cuenta que en urgencias hablamos de probabilidades de tener enfermedades. ¿Ya? No tenemos el 100% de probabilidades de tener una, ni tenemos el 0% de no tener la enfermedad. ¿Ya? Nunca vamos a tener una certeza absoluta de la presencia o la ausencia de una enfermedad en la urgencia. Nosotros, en la urgencia, necesitamos definir una probabilidad pretest antes de pedir exámenes de laboratorio. Debemos ver cuáles son las probabilidades, uno como tratante, de que el paciente tiene que tener la enfermedad que yo estoy sospechando. ¿Ya? El paciente no tiene una enfermedad, sino solamente tienen probabilidades de tener enfermedades. ¿Ya? Los test diagnósticos no son más que una revisión de probabilidades. Y la interpretación de estos test debemos tenerla antes que tener los resultados. Yo sospecho que el paciente tiene esto, si el examen está positivo, vamos a hacer tal cosa. Y si está negativo, haremos esto otro. ¿Ya? Pero no puede ser que le pidamos muchos exámenes y que todos estén negativos y después vamos donde el paciente y no sabemos qué vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Es que si el examen que yo voy a pedir no cambia la conducta que yo voy a tomar con un paciente en la urgencia, no debo pedir el examen. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hablar de unos par de exámenes que se piden muy frecuentemente en la urgencia. ¿Ya? PCR, proteína C reactiva, hemograma, CKMB. ¿Ya? Vamos a ver que el hemograma, específicamente los leucocitos y la PCR, para ver que como métodos para evaluar inflamación o infección no son muy útiles en la urgencia. ¿Ya? Así como la CKMB
no nos va a ser útil para el enfrentamiento del síndrome coronario agudo. Cuando atendemos en la urgencia a un paciente, este mismo paciente se presenta con un cuadro clínico y nosotros debemos evaluar el riesgo con una probabilidad de tener o no una enfermedad, como les dije al principio. Dentro de esto nos puede dar el paciente un riesgo bajo, el cual probablemente solo requerirá tratamiento sintomático y un alta, y si tiene un riesgo alto, no va a haber ningún examen de sangre que nos vaya a modificar el riesgo para aumentarlo más de tener la probabilidad de la patología o bajarla, ¿ya? Entonces, ese paciente, lo más probable es que terminemos hospitalizándolo o tratándolo, ¿ya? Otra cosa es que pidamos exámenes para tener una curva de tratamiento, para decidir hospitalización, pero la idea es que la decisión de tratar o hospitalizar ya debería estar tomada antes de pedir exámenes. ¿Cuál es el paciente que nos genera problemas? El paciente que tiene un riesgo intermedio de tener algún tipo de enfermedad. Este es el caso en el que pedimos ayuda, ¿ya? O sea, exámenes de laboratorio. Pero no cualquier examen, ¿sí? Solamente, como les dije, vamos a pedir exámenes que modifiquen este riesgo intermedio, al fin de pasarlo a un paciente con bajo riesgo y darlo de alta, o nos confirme la enfermedad, o nos dejen un paciente de riesgo intermedio a un riesgo alto, al fin de hospitalizarlo y tratarlo, ¿ya? No nos sirve un examen que nos deje donde mismo, ¿ya? El problema es que cuando un paciente llega, espera un poco de horas en la sala de espera. Si somos un poco suaves con la sala de espera que tenemos en Chile, generalmente esperan entre 2 a 4 o 6 horas en la sala de espera un paciente. ¿Ya? Cuando el paciente lo llamamos, lo examinamos, le hacemos la historia clínica, la anamnesis, determinamos que este paciente tiene un riesgo intermedio. ¿Ya? Uno que hace, solicita exámenes. ¿Y qué pasa cuando uno no tiene una buena formación en urgencia o son inexpertos en la urgencia? Se piden exámenes que no modifican riesgo y ni modifican conducta. Además, si tomo algo que no modifica riesgo y no modifica conducta, vamos a cometer errores, ¿ya? Generalmente se ve al paciente, tomamos exámenes, los exámenes que no modifican riesgo y no modifican conducta los vamos a tener en un par de horas, ¿ya? Pero esto no significa que los vamos a ver al tiro. Generalmente los vamos a ver mucho después, ¿ya? Unas 2 o 3 horas después. Antes de evaluar al paciente, si los exámenes salen negativos y damos tratamiento sintomático, este paciente tiene una solución transitoria por lo que consultó. Por lo tanto, generalmente, estos exámenes están normales, lo vamos a enviar a la casa. ¿Cuál es el problema? Está la probabilidad, está el riesgo y están los estudios que dicen que en un paciente con un riesgo intermedio de tener algo, si yo tomo exámenes que no modifican riesgo y no modifican conducta en la urgencia y están normales, lo mando a la casa, 1 a 3 de cada 10 pacientes, o sea, un 20 a 30% de estos pacientes van a volver en unos días, en un par de días, más graves, ocupando muchos más recursos. El paciente se complica, perdemos nuestra ventana terapéutica inicialmente, aumentamos la morbilidad y mortalidad del paciente, vuelve con más necesidad de recursos y necesita una cama crítica, ocupando varios días y más recursos, ¿ya? Esto es súper común y se ve todos los días, ¿ya? Por otro lado, al tomar los exámenes que no nos definen conducta ni riesgo, si salen positivos o los síntomas persisten, seguimos con una probabilidad de 1 a 2 de 10 pacientes, de cada 10 pacientes de tener la enfermedad que estamos buscando. Y acá recién se piden exámenes que modifican riesgo y modifican conducta. Esperamos 3 horas más para volver a revisar los exámenes que acabamos de pedir y ahí recién nos definimos si el paciente se va de alta o el paciente se hospitaliza, ¿ya? Y al menos nos estamos demorando el doble de tiempo del que necesitamos y aumentamos la congestión en los servicios de urgencia, haciendo que se compliquen pacientes que requieren ser vistos en la sala de espera y no los vemos rápido. ¿Cuál es el error? ¿Qué pasa frecuentemente? Generalmente se tiende a pensar que pedir un escáner, una ecografía, una resonancia nuclear magnética rápida u otro examen que es más costoso, que sí nos modifican el riesgo y sí nos sirven para tomar conducta, son mucho más caros, ¿ya? Entonces se suelen pedir los otros exámenes, que suelen ser los exámenes de laboratorio, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿por qué no nos saltamos estos exámenes que son inútiles? Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Empecemos con la proteína C reactiva, ¿ya? Es un examen muy solicitado. Es una proteína de fase aguda, ya que se eleva en cualquier evento inflamatorio, en cualquiera.
se sintetiza en el hígado y su secreción comienza recién a partir de las 4 o 6 horas de iniciado el proceso inflamatorio. ¿Ya? Se duplica cada 8 horas y su pic es entre 36 y 50 horas después de partir el inicio de la inflamación o el inicio del daño. ¿Ya? Entonces, como vemos en la curva, es un examen que es muy bueno para hacer un seguimiento del paciente. ¿Ya? Es bueno para saber si el paciente está inflamado o no está inflamado, ¿ya? En un paciente con disnea, taquipnea, en un paciente con fiebre, ¿ya? Pero es malo para saber qué tan inflamado está, ¿ya? Por lo tanto, si ya sabemos que el paciente está inflamado, la PCR sirve para ver curva dentro de los días, para ver si responde o no responde al tratamiento que le estamos dando. En urgencia, lamentablemente, solo tenemos un punto de la curva, ¿ya? Tenemos una foto, un momento en el tiempo, y lamentablemente no es un estado actual, es un estado, una foto un poco más anterior, una foto como más del pasado, por lo que es muy malo como examen de sangre para tomar decisiones, tomar conductas y modificar riesgos en pacientes en el servicio de urgencia. Por ejemplo, un paciente joven de 22, 24 años de sexo masculino nos llega a la urgencia al reanimador, choqueado, hipotenso, taquicárdico, con un eritema generalizado, ¿ya? Y disnea de unas 4 o 5 horas de evolución. El paciente puede estar perfectamente cursando un shock séptico estafilocócico o un shock anafiláctico, ¿ya? Y al tomar exámenes como la PCR o los leucocitos, nos van a llevar a errores, porque lo más probable es que salgan estos exámenes negativos. Entonces va a decir, oh, tiene PCR normal. Lo más probable es que ese paciente no esté cursando con un shock séptico porque no está infectado, sino sea un shock anafiláctico. ¿Y qué vamos a hacer? Inyectarle adrenalina intramuscular. Y el paciente se va a seguir complicando. En vez de ver la historia, anamnesis, examen físico, clínica, ¿ya? Y perdemos la ventana terapéutica del paciente de la antibiótico-terapia en el shock séptico, ¿ya? Afortunadamente, este paciente se trató bien como un shock séptico, a pesar de que tenía unas 4 horas de evolución, su PCR era de 2 y los leucocitos eran de 6.000, ¿ya? Y el paciente se salvó, ¿ya? En cambio, si hubiéramos seguido las indicaciones que nos hubieran dicho los exámenes como la PCR baja, leucocitos bajos, lo hubiéramos tratado como otro tipo de shock y el paciente hubiera fallecido, ¿ya? Entonces, la PCR es un examen muy malo para tomar decisiones en la urgencia. ¿Qué pasa con los leucocitos? Con el perfil hematológico, ¿ya? O los hemogramas. Respecto a esto es lo mismo, ¿ya? Es un excelente examen para hacer una curva, para evaluar tratamiento o falta de respuesta al tratamiento. Tiene una respuesta más rápida que la PCR, alrededor de 48 horas, con un pic dentro de las primeras 24 horas. Pero aún así, solo es un examen bueno para hacer una curva, ¿ya? No muestra la realidad actual, ¿ya? Como les dije, en el paciente anterior los leucocitos estaban en 6.000-7.000, ¿ya? Y nosotros tenemos un corte de 12.000 para definir que el paciente está con una infección, ¿ya? No sabemos si al llegar puede estar normal y aún no se elevan los leucocitos, o si llegan alto, no sabemos si vienen a la baja, ¿ya? Y si el paciente está mejorando. O sea, tampoco nos sirve para tomar conducta. Entonces, ¿cuál es el problema en la urgencia? No hay curva del tiempo en la urgencia para tomar en cuenta estos dos exámenes. Solo tenemos un punto de la curva, como les mostré en el diagrama de la PCR. Por lo que no deberían influir en nuestra toma de decisiones. Son exámenes muy engañosos, dando una falsa seguridad, estando realmente el paciente grave, o nos dan una falsa alarma cuando estos vienen a la baja, ¿ya? ¿Y cómo podemos evidenciar esto? Por ejemplo, un estudio publicado en la revista chilena Cirugía Digestiva, un estudio prospectivo de 80 pacientes aproximadamente de alto riesgo de apendicitis aguda, ya con el diagnóstico clínico de apendicitis aguda o con una alta sospecha, y estos pacientes los hospitalizaron, ¿ya? A las 30 horas de evolución. O sea, un escenario perfecto, bastante ideal para tomar la PCR y los leucocitos, entre comillas. Como resultado, ¿qué se obtuvo? 58% de estos pacientes tenían una apendicitis aguda, y en los exámenes de comparativos, ¿qué se obtuvo? ¿Ya? Con un corte de una PCR de 25 hacia arriba y leucocitos de 12.700, bastante poco, la verdad. Obtuvieron una sensibilidad del 60% y una especificidad de 80%. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Cómo podemos hacerlo para toma de decisiones?
¿ya? Lo podemos usar para descartar apendicitis. Bueno, si nos vamos a la sensibilidad y la especificidad, de cada 100 pacientes con apendicitis, si uso yo la PCR en general para descartar, se me van a pasar 40 apendicitis de cada 100 y las voy a mandar a la casa, ¿ya? Estamos mandando 40 de 100 apendicitis a la casa por PCR baja, a las 30 horas de evolución de una apendicitis. Si uso el corte de los leucocitos, voy a estar mandando de cada 100 pacientes, 30 pacientes con apendicitis a la casa. Y si combino PCR y leucocitos, estoy mandando al menos 50 pacientes de cada 100 con apendicitis. Entonces, tampoco nos sirven para descartar por ningún motivo, ¿ya? Ahora, si tengo un paciente con una alta probabilidad, ¿me sirven para confirmar el diagnóstico? Cada 100 pacientes con alta probabilidad, 12 de esos 100 pacientes tenían PCR elevada, ¿ya? Y de esos pacientes que tenían PCR elevada, los 12 no tenían apendicitis, ¿ya? Y 30 pacientes con leucocito elevado tampoco tenían apendicitis, y dentro de los que tenían PCR y leucocitos elevados, 10 de esos 100 no tenían apendicitis, ¿ya? Entonces uno está operando de más, generando los apéndices en blanco. Entonces tampoco nos sirven para confirmar el diagnóstico. Además, hay que tener en cuenta que teníamos un corte muy bajo de PCR, de 25, y de leucocitos, 12.700, ¿ya? Esto lo podemos ver en varias series, como las que le acabo de poner acá. Por ejemplo, diarrea inflamatoria, en general cursan con PCR 45, y las no inflamatorias en promedio de una PCR de 18, ¿ya? Diarreas por Shigella con PCR de 40, disenterías con PCR de 125, leucocitos con PCR entre 4.000 y 19.000, ¿ya? O el tercer estudio, por ejemplo, el que está abajo a la izquierda, donde mujeres se intentó correlacionar patología ginecológica con PCR y leucocitos, y la decisión de realizar una ecografía de urgencia o no. ¿Qué concluyó el estudio? Que la PCR y los leucocitos no modificaban el riesgo de necesitar una ecografía ginecológica de urgencia, ¿ya? En el cuarto estudio, el primero que está arriba a la mano derecha, habla sobre torsión testicular, ¿ya? Y sobre la PCR y los leucocitos, para ver si está el paciente con torsión testicular o no. Tampoco sirvió la PCR y los blancos, ¿ya? La mayoría tenía una PCR de 20 y leucocitos de 10.000, pese a que es una enfermedad de una urgencia quirúrgica, ¿ya? O el último estudio, ¿ya? El segundo a mano derecha, sobre enfermedad inflamatoria intestinal, donde tenían un promedio de una PCR de 40 en Crohn y colitis ulcerosa de 20. Así de malos son estos exámenes para tomar decisiones, ¿ya? No sirven mucho. Entonces, no nos sirven para confirmar enfermedades, ni para descartar enfermedades, tampoco para distinguir de una enfermedad de otra, ¿ya? Entonces, nos quedan muy pocas excusas para utilizarlos en la urgencia con el fin de diagnosticar si el paciente tiene una neumonía bacteriana, diferenciarla de una viral, o si el paciente efectivamente ese dolor abdominal, fosa ilíaca derecha, que migró desde el bigastrio con Bloomberg, es una apendicitis o puede no ser una apendicitis, ¿ya? No estoy diciendo que todas las PCR y todos los hemogramas no sirvan, ¿ya? Pero la mayoría son inútiles. Generalmente, si sacamos una cuenta en un hospital pequeño, se pierde aproximadamente como unos 120 a 130 millones de pesos anuales por tomar estos exámenes innecesariamente, ¿ya? Basta para comprar, por ejemplo, un tomógrafo, ¿ya? O unos 5 ecógrafos, bueno, ¿ya? Entonces, el mensaje es que hay que pensar y cuestionarnos un poco lo que vamos a hacer antes de pedir exámenes a diestra y siniestra, ¿ya? Como el perfil bioquímico, el perfil hepático, en riesgo intermedio, ¿ya? O en riesgo bajo, no nos sirven de nada, ¿ya? Si el riesgo es alto, podríamos pedirlo para adecuar el tratamiento, ¿ya? Para seguir la curva. Entonces, la utilidad o la inutilidad de un examen, por ejemplo, PCR, hemograma, son buenos para curva o seguimiento, para evaluar respuesta a tratamiento, pero me sirve de poco en un momento agudo para definir conducta, ¿ya? En urgencia trabajamos con un momento de la enfermedad, ¿ya? Entonces debemos pensar un poco más antes de pedir exámenes a loca. No superan a la clínica para determinar si está el paciente inflamado o no, ¿ya? Solamente nos sirve para ver qué tan inflamado está. No sirven ni para confirmar ni para descartar enfermedades, ¿ya? No hay que tomarlos para eso. Un hemograma, por ejemplo, nos va a servir para otras cosas, como para ver trombocitomenia en pacientes con petequia,
para un paciente que tenga una postquimioterapia, para ver si tiene una neutropenia febril, un paciente que está con un sangrado activo para ver si está trombocitopénico, sospecha también de enfermedad linfoproliferativa, paciente con anemia aguda para saber si tengo que transfundirlo o no con un sangrado, ¿ya? Pero no me sirven como un examen único, ¿ya? Y también tenemos que pensar en el recurso tiempo-box, ¿ya? ¿Qué es esto? El recurso tiempo box es un recurso bastante importante para nosotros en la urgencia. Un paciente que tiene más tiempo en un box innecesariamente le quita tiempo a un paciente en la sala de espera que de verdad sí requiere ese box, ¿ya? Por ejemplo, un paciente con sospecha de apendicitis, por dolor en fosa ilíaca derecha, con Bloomer positivo, no sacamos nada con pedirle exámenes de sangre, ya deberíamos ir directamente, en el caso de un hombre, al escáner o una ecografía, en el caso de la mujer descartando embarazo, escáner, ecografía, porque ese examen sí nos va a permitir definir una conducta o aumentar nuestro riesgo. En vez de pedirle un examen, esperar 3-4 horas, ver, oh, este examen salió negativo y sigue con Bloomberg y ahora pidamos el escáner, ¿ya? Entonces, ese tipo de conductas muy frecuentes y muy erróneas, lo único que va a hacer es hacer que el paciente que esté afuera con un infarto, con un TEP, con una sepsis, no lo vamos a poder atender oportunamente, perdemos nuestra ventana terapéutica por estar ocupando el box con un paciente que no lo requiere, ¿ya? Y lamentablemente en la urgencia, nuestros pacientes, uno está a cargo no solamente de los pacientes que están adentro, sino también está a cargo de los pacientes que están afuera del box, ¿ya? Los que están en la sala de espera. También estamos a cargo de eso. Eso con respecto al hemograma o al perfil hematológico y la PCR. Ahora vamos con el otro examen que se pide mucho, que es la CKMB, para infarto o para síndrome coronario agudo, ¿ya? Vamos a hablar un poco de este marcador cardíaco, de la CKMB, ya que se usa mucho, demasiado en la urgencia, pero no sirve, ¿ya? Y está demostrado en varios estudios buenos y lo siguen ocupando, ¿ya? Esta parte nos sirve mucho para los lugares que no tienen troponina, ¿ya? Pero los lugares que sí tienen troponina, esta charla sirve. Y la troponina ahora está muy asequible, es muy fácil conseguirla y bajó mucho el costo, ¿ya? Bueno, lo primero que hay que saber es que los pacientes no se presentan con un síndrome coronario agudo, con un cartel en la cara que vienen por un infarto. Hay distintos tipos de presentación, ¿ya? Hay presentaciones atípicas como presentaciones típicas, ¿ya? Por ejemplo, pacientes ancianos que presentan síncope, presentan diarrea, sudoración fría, náusea, vómito, dolor abdominal, epigástrico, ya los infartos inferiores, que solamente se presentan con disnea en los pacientes con EPOC, ya, o los pacientes obesos. Y el dolor torácico también tiene muchos otros tipos de diagnósticos diferenciales. En el tórax hay muchos otros órganos que pueden dar enfermedades potencialmente mortales, como disección aórtica, tromboembolismo pulmonar, rotura esofágica, neumotórax, neumonía, etc. El enfrentamiento parte siempre del dolor torácico y nunca del síndrome coronario agudo, ¿ya? Además, recordemos siempre que nuestro problema no es el paciente que tiene un dolor coronario típico de infarto, de un riesgo alto o un riesgo intermedio alto, ya que el riesgo alto o intermedio lo vamos a hospitalizar y hay que tratarlo, ¿ya? Independiente del examen de sangre que tengamos. Y el riesgo bajo le vamos a tomar enzimas, ¿ya? Ese paciente de riesgo muy bajo hay que tomarle enzimas cardíacas. ¿Qué enzimas suelen pedirse generalmente? Troponina, CKMB, ¿ya? Y si el diagnóstico de tener un síndrome coronario agudo, descartando todas las otras enfermedades graves, es muy bajo, demasiado bajo, el paciente lo mandamos a la casa. Por ejemplo, un paciente con crisis de pánico, ya un paciente con un herpes zóster. Un problema en el infarto es que si se presentan de forma muy precoz, como suele pasarnos a nosotros en la urgencia, no hay ningún marcador de sangre que nos vaya a ayudar a diferenciar si el paciente está cursando con un infarto o no, ¿ya? Tenemos otras herramientas como el electrocardiograma, ¿ya? El electrocardiograma es una muy buena herramienta para decir que el paciente lo más probable es que esté cursando con un infarto, pero es muy mala herramienta para decir que el paciente no lo tiene, ¿ya? O sea, nos hace un rule-in para decir que este paciente está cursando con un infarto, hospitalícenlo, tratémoslo, pero muy malo, o sea, un rule out para decir que el paciente no lo tiene cuando tiene un electrocardiograma normal y con dolor coronario típico, ¿ya? No se encasillen cuando vengan del triage, una enfermera, un técnico, y les muestren un electrocardiograma normal y les diga, doctora, hay un paciente de tanta edad que viene por 3 horas de evolución de dolor coronario, de un dolor torácico irradiado a brazo izquierdo,
con náuseas y vómitos. Una pregunta le da, el paciente tiene ya 27 años, no tiene antecedentes. Y uno dice, ya está, el electrocardiograma está normal, déjalo ESI 3, ESI 4. Así que el paciente está horas esperando en la sala de espera. ¿Qué pasa? Está demostrado que, por estadística, solo 3 de 10 primeros electrocardiogramas son definitivos de infarto. Significa que se nos van a pasar muchos infartos si es que solamente vemos un electrocardiograma, ¿ya? Y hacemos un diagnóstico presuntivo con un electrocardiograma normal, con el primer electro. Por eso se hace una curva, ¿ya? Con un paciente con una clínica típica, porque el primer electro están normales, ¿ya? Eso es un infarto sin supra. Los infartos con supradesnivel, 3 de cada 10 electros salen normales en el primero, ¿ya? Así que hay que tener ojo con esa estadística que está súper estudiada, ¿ya? Entonces, el electrocardiograma tiene una sensibilidad aproximadamente del 28 a 30%, ¿ya? Para infarto, y una especificidad 97%, cuando el paciente presenta una clínica compatible. En cambio, si el paciente no presenta dolor o una clínica no compatible, ya la probabilidad del infarto se nos va a un 50%, muy poco. Entonces, para hacer una diferenciación, uno pide las enzimas cardíacas. Uno suele pedir troponina y CKMB, que es lo que se pide mucho. Pero vamos a ver por qué la CKMB no hay que pedirla, ¿ya? Este es un estudio antiguo del 2006, que es el registro de Crusade, que es un estudio bastante bueno, ¿ya? De aproximadamente 30.000 pacientes. Es un estudio muy grande. Tomó troponina y tomó CKMB en todos los pacientes y encontraron que las troponinas tenían una discordancia de un 28% en el resto de los pacientes, ¿ya? Donde salían los dos positivos o algo negativo, o ambos negativos, perdón. En esta diferencia de 28%, ¿cómo la podemos interpretar? 10% de los pacientes tuvieron troponinas negativas con CKMB positiva, pero la mortalidad intrahospitalaria era igual que ambos marcadores negativos. Entonces, tener CKMB positiva no te dice que el paciente tiene más riesgo de tener un infarto, sino que tiene el mismo riesgo que tener solamente la troponina positiva, ¿ya? Y el 18% de los pacientes tuvo una troponina positiva con una CKMB negativa, y este grupo tuvo la misma mortalidad, con ambos marcadores positivos. Significa que la troponina positiva sola es lo mismo que la troponina positiva con la CKMB positiva, juntas, ¿ya? Entonces, ¿qué concluye este estudio? Súper bueno, es que la CKMB no sirve de nada, ¿ya? Pasemos al otro estudio grande, lo deben conocer, el estudio Grace, ¿ya? De la escala Grace. Aproximadamente 10.000 pacientes, ¿ya? Tomaron 4 grupos, dividieron los pacientes en CKMB positiva, troponina positiva, CKMB positiva, troponina negativa, CKMB negativa, troponina positiva, y ambos marcadores negativos, ¿ya? Lo único interesante que logramos concluir en este estudio es que si los marcadores están positivos, la troponina y la CK, hay una mayor mortalidad que solamente teniendo la troponina sola. Pero si la troponina está negativa, la CKMB no demostró ninguna utilidad, ¿ya? Si la troponina está positiva y la CK está negativa, se aumentó la mortalidad. Entonces nos habla de un marcador útil de pronóstico de paciente, ¿ya? Pero ninguna utilidad para definir diagnóstico en la urgencia o para decir con la CKMB que este paciente puede tener un infarto, ¿ya? Además, definieron la mortalidad a 6 meses y fue el mismo resultado. Con CK positiva y troponina negativa no cambió en nada. Entonces, en resumen, la CKMB tampoco nos sirve mucho. Este otro estudio bastante bueno que habla sobre la muerte de la CKMB. La muerte porque no hay que pedirla, ¿ya? Basado en todas las publicaciones previas a este estudio, la CKMB sobre la troponina no agrega ninguna sensibilidad, no permite descartar más pacientes, pierde sensibilidad, o sea, tenemos más falsos positivos, y agrega costo. La CKMB vale al menos 2.000, 3.000 pesos en Chile. Imagínense en un servicio donde se pide una curva de enzima, como en la urgencia, con CKMB 3, CKMB por paciente que consulta por dolor de tórax, y el dolor de tórax es una de las consultas más frecuentes que tenemos a nivel nacional, ¿ya? Estamos perdiendo por lo menos 100 millones de pesos al año por hospital, solamente pidiendo CKMB, que no nos sirve mucho, y pudiendo generar esos recursos destinarlos a otro lado, ¿ya? Algunos podrían plantear, y algunos plantean, como medicina interna que sirve para el seguimiento de reinfartos, ¿ya? Pero también hay varios estudios que demuestran que no sirve para el seguimiento de los reinfartos. ¿Y por qué? Agrega mucho falso positivo, por eso no sirve mucho.
¿ya? Algunas estrategias buenas para hablar de reinfartos hablan de los delta. Se toma una troponina inmediata en el tiempo cero de que llega el paciente y se toma una nueva troponina en 1 o 2 horas, ¿ya? Después, y el aumento de la troponina determina que el paciente está cursando con un infarto nuevo, ¿ya? Teniendo ya una troponina elevada anteriormente, por un infarto anterior, hace menos de un par de semanas. Y solamente la troponina tiene una mejor sensibilidad y especificidad que la CK. Y además, si hablamos de comorbilidades como la enfermedad renal crónica, la CK es mucho menos útil y mucho más inespecífica que la troponina, entonces tampoco nos sirve mucho. Entonces, en resumen, en el servicio de urgencia nos sirve la CKD, no, ¿ya? La CK total tiene otros usos, ¿ya? Por ejemplo, para evaluar isquemia mesentérica, pero la CKMB no se debería usar para dolor torácico, solo agrega costo y la verdad que no agrega ningún beneficio a nosotros como médicos en la urgencia para poder evaluar el síndrome coronario agudo. Entonces, la charla va en que no pidan exámenes inútiles, ¿ya? Si no modifica el riesgo ni la conducta, como suele ser la PCR, como suele ser los leucocitos para evaluar infecciones, como suele ser la CKMB para evaluar dolor torácico, o por ejemplo, como suele ser el dímero D para ver si el paciente quiere el angiotac o no en un paciente con sospecha de TEP. Si ya tienen la sospecha de TEP, el angiotac va al tiro, no hay que pedirle dímero D. ¿Ya? No pidan esos exámenes, van a gastar recursos y van a gastar mucho tiempo valioso para el paciente y para otros pacientes que están en la sala de espera, ¿ya? Eso con respecto a la primera parte de la charla, ¿ya? Vamos a la segunda parte, ¿ya? Se me pidió un poco que hablara sobre trastorno ácido base. Les voy a hablar sobre un método que vamos a obtener que nos permita hacer como una interpretación más que nada de los gases venosos ajustados al paciente en la urgencia. Ya no es la respuesta definitiva al trastorno ácido base, hay muchas más cosas, pero sí permite esto tener un buen enfrentamiento, ¿ya? Y resolver la mayoría de las consultas con los trastornos ácido base que nos van a llegar, ¿ya? Es importante siempre en la urgencia tener esquemas simplificados, ¿ya? Y herramientas simples que nos permitan actuar, porque tenemos un ambiente siempre muy caótico, donde tenemos mucha información dando vuelta, hay muchos pacientes, generalmente solemos ver 30 pacientes a la vez adentro, y tenemos muchos exámenes, tenemos muchas conductas, nos llegan pacientes con paros cardíacos, se ven ventanas en la urgencia y dejamos de lado a otros pacientes. Entonces tenemos que tener una herramienta simplificada para actuar en determinadas circunstancias. En algunas ocasiones necesitamos rápidamente tomar decisiones en base a resultados de exámenes, ¿ya? Y que exámenes generalmente entre gases arteriales y gases venosos, lo mejor en la urgencia son gases venosos, y vamos a ver por qué. Nuestro problema cuando pedimos gases venosos, ¿cuál suele ser? Que no, en ocasiones al solicitarlos nos van a llegar así: pH de 6.8, PCO2 de 71, un bicarbonato de 5, ¿ya? Y con esto debemos tomar decisiones rápidas y ver si es un problema de base, cuál es la causa, ver qué hay que hacer y qué no hay que hacer con el paciente. O nos puede llegar en el otro espectro, ¿ya? Con una alcalosis, ¿ya? Un pH de 7.7, una PCO de 32, bicarbonato de 31 y un base 6 de 5, ¿ya? Cuando necesitamos saber si la causa es respiratoria o es metabólica, ¿ya? Y necesitamos verla rápido. Por lo tanto, en relación a la gasometría, lo primero en el servicio de urgencia, la mayor parte de las veces basta con un gas venoso, digan lo que digan, ¿ya? Los gases arteriales aportan una información extra muy limitada para nosotros en la urgencia, que es sobre la PO2. Y esta es una discusión persistente con el personal de medicina interna, el personal de intensivo, ¿ya? No significa que los gases arteriales no sirvan, los gases arteriales son lo mejor que pueden hacer para ver el estado ácido-base del paciente. Pero ¿cuál es el problema de los gases arteriales en la urgencia? Son complejos de tomar, demoran mucho, provocan mucho dolor, por lo tanto aumentan las catecolaminas en pacientes que ya están choqueados, ¿ya? Entonces no nos ayuda mucho a eso. Y muchas veces no tenemos disponible línea arterial para tomar gases seriados, ¿ya? Y entonces es bastante más complejo para el paciente y bastante más complejo para el servicio. Imagínense pinchar a un paciente cada 2 horas en una cetoacidosis tomándole gases arteriales. Pobre paciente, ¿ya? Duele mucho. Y viendo la evidencia, tenemos claro que la diferencia no es mucha,
¿ya? Por ejemplo, en relación al pH, el delta que diferencia que hay entre un gas arterial y un gas venoso es bastante poco, es de 0.035. Por lo tanto, esta diferencia no va a cambiar nuestro resultado ácido-base en el paciente. Entonces, para ver pH, el gas arterial y el gas venoso es lo mismo. Entonces, ocupamos el venoso. En relación a la CO2, por fisiología, sabemos que el CO2 arterial tiende a ser menor que un CO2 venoso. ¿Ya? Tiene un delta de más 5.7 en el venoso que en el arterial. ¿Ya? Pero lo bueno es que esta variabilidad generalmente suele ser estable y es bastante predecible. Y específicamente cuando la PCO2 venosa es menor a 45. Cuando la PCO2 venosa menor a 45 es casi equivalente a un gas venoso que un gas arterial viendo la PCO2. ¿Ya? El problema va cuando la PCO2 es mayor a 45. Acá la diferencia es bastante mayor y bastante variable. Por lo tanto, en el caso de que tengan un paciente con una hipercapnia severa, necesitamos gases arteriales. ¿Ya? Si les parece que el paciente no tiene una hipercapnia severa, o sea, una PCO2 menor a 45, basta con un gas venoso, ya que la PCO2 venosa no suele descartar bastante bien la hipercapnia. ¿Ya? Entonces, para valor PC2 seguimos viendo gas venoso, a menos que esté sobre 45, que ahí sí nos importa el gas arterial. Con respecto al bicarbonato, tiene una diferencia de más o menos 2 millimol por litro. ¿Ya? Esto es una constante y está súper bien correlacionada, por lo tanto nos permite tomar decisiones bastante fáciles y bastante rápidas. Entonces, un gas arterial y un gas venoso con respecto al bicarbonato es lo mismo. ¿Ya? En relación a la PO2, desafortunadamente aquí hay una muy mala correlación entre el gas arterial y el gas venoso por varias razones. Por lo tanto, necesitamos saber la PO2. Para saberla necesitamos tener gases arteriales. Lo bueno es que en la urgencia tenemos herramientas más fáciles para saber si el paciente está saturando bien o no. Por ejemplo, tenemos la saturometría de pulso, que nos sirve en la mayoría de los pacientes. ¿Ya? Si la oximetría de pulso está sobre 90, 94, sabemos que ese paciente tiene un buen transporte de oxígeno. Por lo tanto, inicialmente no vamos a necesitar un gas arterial. ¿Ya? El problema es cuando el paciente satura menos de 90. Acá, tanto el saturómetro como los gases venosos no son suficientes para tomar decisiones rápidas. Por lo tanto, aquí sí necesitamos sí o sí un gas arterial. ¿Ya? Entonces, más que nada el resumen en eso. Saturación menor a 90, necesito un gas arterial. Saturación mayor a 90, basta con gases venosos más oximetría de pulso. ¿Sí? En el box de reanimación, en el primer contacto con el paciente, los gases venosos probablemente serán suficientes para tomar decisiones. Por lo que no hay que pelear con el médico que le debería tomar gases arteriales, probablemente lo necesite para otras cosas, para tomar decisiones en su piso, en sala de medicina interna, tomar decisiones en la UPC, ¿ya? Y eso no significa que los gases arteriales no sean mejores, pero en la urgencia no es nuestra herramienta de detección porque es más complejo tomarlo y más lento, ¿ya? Y duele más, entonces provoca más outcome negativo en algunos casos como en pacientes choqueados, ¿ya? Ya. Sabiendo esto, con el gas venoso, que no es muy útil, cuando hacemos un análisis ácido-base básico con el método como más simple, nos enfrentamos solamente a protones, a los H positivos. Entonces significa que la cantidad de pH, que el pH es la cantidad de protones libres que van a circular, la cantidad de H+. ¿Ya? Si el pH es más ácido, hay mayor cantidad de protones libres. Si el pH es más básico, hay menos cantidad de protones que están circulando. ¿Ya? El equilibrio ácido-base, como les dije al principio, es un poco más complejo que solamente la cantidad de protones que están circulando. Pero este método logra responder la mayoría de las preguntas, la mayoría de los problemas. ¿Ya? Y nos ayuda a enfrentar a un paciente de una forma mucho más simple y más ordenada, dándonos la respuesta en la mayoría de los pacientes. ¿Ya? Para esto no hay que olvidarse de esta ecuación, ¿ya? Que es la fórmula de Winters. ¿Ya? El ácido carbónico generalmente está en constante equilibrio entre la forma en que tiene un protón libre, o sea, un H positivo más bicarbonato, y la forma que tiene CO2 más agua. ¿Ya? Esto permite que este equilibrio compense pequeños trastornos, ácido-base. Por ejemplo, si disminuye el CO2 levemente, el ácido carbónico se va a desplazar hacia el lado del CO2. Toma un poco de bicarbonato, lo junta con un protón y produce más CO2. O al revés,
Si bajan los protones, el ácido carbónico se desplaza hacia el lado del bicarbonato, produce más bicarbonato más un protón y consume CO2 más agua. Esta ecuación es básica. ¿Por qué debemos tenerla en mente? Porque cada vez que vemos un lado de la ecuación vamos a tener que la conversión en respiratoria es en base al CO2, cargando la ecuación hacia el CO2 o hacia el lado opuesto. Y la compensación renal, disculpen, es en base al bicarbonato, ¿ya? Cargando la compensación hacia el lado del bicarbonato o hacia el lado opuesto. Todo para mantener la ecuación equilibrada, ¿ya? Esto es ácido base solo si lo vemos en vista de punto de un protón libre circulando, que es la forma más fácil de verla y la forma más rápida. Ahora vamos a empezar con el análisis ordenado, cómo ver un análisis ácido-base con una respuesta ordenada y rápida y fácil, que nos va a permitir salvar un turno o un paciente complejo. ¿Ya? Lo primero que hay que ver y preguntarse es cómo yo veo a mi paciente, ¿ya? Antes de analizar cualquier examen. ¿Qué espero yo como resultado de un examen? En este caso, ¿qué espero yo de los gases venosos y cómo se ve el paciente? Se hace antes de ver el resultado de los gases, porque eso les va a permitir ver si los gases se correlacionan con lo que ustedes esperaban o no esperaban del resultado. Si el paciente está un poco más grave o muy grave, o está menos grave de lo que yo esperaba, pues en realidad tiene otra enfermedad asociada, porque salió discordante de lo que yo estoy buscando. Si esta pregunta la hacen después de ver los gases venosos, ya están alterando un poco su flujo mental de pensamiento, porque va a ser imposible no anclarse en lo que ven en los gases y buscarán explicaciones en lo que está pasando y no tener un pensamiento previo. Eso pasa con todos los exámenes. No piden exámenes de esta y siniestra sin antes pensar por qué lo están pidiendo, porque si le examen un examen alterado, vamos a empezar a buscar cualquier tontera por ahí y nos vamos a demorar mucho y nos vamos a anclar en cosas que la verdad no son importantes. ¿Ya? Entonces, esto generalmente nos va a llevar al viejo método de mirar al paciente y pensar. Cada examen tiene que siempre responder una pregunta. Si no tengo una pregunta bien formulada, no debo pedir el examen porque no sé para qué lo estoy pidiendo. Si no tengo una pregunta para el examen, no lo debo pedir. Por ejemplo, un paciente con el contexto de un gas venoso, con enfermedad renal crónica que se ve que está descompensado, debo esperar en ese paciente siempre que debe tener una acidosis metabólica. En un paciente con EPOC tabáquico que está descompensado, yo debo esperar que el paciente tenga una acidosis respiratoria. En un paciente diabético descompensado, espero una acidosis metabólica. Y lo mismo en un paciente séptico, una acidosis metabólica. ¿Qué pasa si no encuentro lo que yo estoy pensando que debería tener el paciente? Algo más le está ocurriendo a este paciente. Está más grave, está menos grave de lo que yo esperaba. Algo en la ecuación no tomé en cuenta al mirar al paciente y me estoy alejando un poco. Significa que tengo que pensar de nuevo y buscar otras cosas. ¿Ya? Eso es lo primero, ver cómo está el paciente, ¿ya? Antes de cualquier cosa. Lo segundo es, al tener el resultado del gas, es ver el pH, ¿ya? Y ver si el paciente tiene una alcalosis o una acidosis. ¿Ya? Si tiene una acidosis, significa que hay más protones libres circulando, y si tiene una alcalosis, tengo menos protones libres circulando. ¿No? El pH generalmente suele ser súper estricto, mantiene la mayor parte de las veces el equilibrio ácido-base. ¿Ya? El sistema de buffer metabólico que hay en el cuerpo es capaz de mantener muy bien el equilibrio bastante simple. Por lo tanto, si vemos que el pH se desplaza hacia un lado, habitualmente ese es el trastorno primario. ¿Por qué? Porque el cuerpo, a pesar de que trata de compensar, el cuerpo nunca sobrecompensa. ¿Ya? La alteración del pH nos habla siempre del trastorno primario. Si el pH está alto, siempre es una alcalosis, y si el pH está bajo, siempre es una acidosis. El cuerpo no está sobrecompensando hacia un lado, hacia un extremo. ¿Ya? Habitualmente consideramos un pH normal de 7.4 y el equilibrio súper estricto, ¿ya? Es de 7.4 más o menos 0.2, o sea, de 7.38 a 7.42, ¿ya? Y es lo que generalmente solemos ver con el pH. Una vez tenemos saber qué es una alcalosis o una acidosis, nos vamos a la otra pregunta. La tercera, el paciente está cursando con un trastorno metabólico o un trastorno respiratorio. ¿Cuál es mi alteración primaria? Y para esto, nuevamente les digo que el trastorno primario siempre suele ser simple.
ya no es complejo y tiende a obedecer lo que está haciendo el pH. Si el pH está con acidosis, es una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria. Si el pH está con una alcalosis, es una alcalosis respiratoria o una alcalosis metabólica. No hay nada más complejo que eso. ¿Ya? Cuando se encuentren con una acidosis, hay que ir a mirar el bicarbonato y el CO2, ¿ya? Para ver quién es el responsable del trastorno primario. Si encuentran una acidosis con el bicarbonato bajo, o sea, menor de 24, con una PCO2 que debería no estar muy alterado o un poco disminuido, nos encontramos siempre una acidosis metabólica. Si hay una acidosis con una PCO2 elevada y con un bicarbonato que suele estar un poco bajo, ¿ya? O un poco alto, nos vamos a encontrar siempre con una acidosis respiratoria. ¿Ya? Aquí el aumento del CO2 desplazó la ecuación de Winters, se liberaron más protones y por lo tanto tengo una acidosis de origen respiratorio. Esto es súper simple. Por el lado contrario, la alcalosis es lo mismo. Si tenemos una alcalosis, debemos hacer exactamente la misma cuestión. Mirar el bicarbonato y la PCO2. Si el bicarbonato está sobre el valor normal, significa que mayor a 24, con una PCO2 normal o levemente aumentada, el responsable siempre es el bicarbonato y por lo tanto lo que tenemos es una alcalosis metabólica. En el sentido contrario, si el CO2 está disminuido y el bicarbonato normal o levemente disminuido, vamos a tener una alcalosis respiratoria. El cuerpo expiró más de lo normal, bajó la cantidad de CO2, la ecuación se desplazó al lado del CO2, la ecuación de Winters, por lo tanto disminuyó la cantidad de protones libres y tenemos una alcalosis respiratoria. No es más complejo que esto, ¿no? Luego la cuarta pregunta. ¿Cómo está compensando el paciente? ¿La compensación es apropiada o no? Esto es lo que es un poco más complicado, pero igual es rápido verlo, ¿ya? Esto nos permite saber cómo está la cosa con el paciente, cómo va el paciente. ¿Ya? La compensación siempre va a tratar de mantener un equilibrio, nunca sobrecompensa el cuerpo, pero puede ser que en algunas ocasiones puede no compensar bien. No todas las compensaciones del medio interno del cuerpo son igual de rápidas y efectivas, ¿ya? La compensación más rápida, pero lamentablemente la menos eficiente es el plasma, ¿ya? Tiene muchas sustancias dando vuelta, proteínas, bases libres, albúmina, que son capaces de mantener un equilibrio constante, ¿ya? Y lo hace de forma casi instantánea. Cuando superamos la capacidad del buffer, del plasma, luego viene el pulmón para compensar, ya que es capaz de modificar rápidamente el CO2 al aumentarlo o al disminuirlo, al disminuir la frecuencia respiratoria o al aumentarlo, para mantener un equilibrio ácido-base. ¿Ya? El pulmón es más efectivo que el plasma, es bastante más rápido, pero no es totalmente efectivo. Por último, nuestro mejor compensador que existe en el cuerpo es el riñón. ¿Ya? Tiene la mejor capacidad de compensar un trastorno ácido-base, pero lamentablemente es mucho más lento que los dos anteriores, y por lo tanto la capacidad de compensación es mínima en los primeros 2 días, ¿ya? Pero si este trastorno se mantiene en el tiempo, el riñón es muy efectivo para compensar, ¿ya? Entonces, en cuanto si hay una acidosis metabólica, ¿qué significa? En la ecuación de Winters hay más protones. Por causa metabólica, la compensación va a estar dado por la parte respiratoria, ¿ya? Por el pulmón. Significa que el CO2 se debería modificar, debería disminuir el CO2 para captar protones hacia el lado del CO2 de la ecuación, y esta disminución está más o menos estandarizada con esta fórmula, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con una acidosis metabólica? El paciente, como una cetoacidosis diabética, una sepsis, debería aumentar el trabajo respiratorio para eliminar el CO2, ¿ya? Si el paciente está siendo capaz de compensar de una forma casi perfecta, ustedes al calcular con esta fórmula el PCO2 esperado, saben que el paciente está compensando como debería estar compensando normalmente, ¿ya? Pero el paciente puede tener un PCO2 mucho mayor al esperado, ¿ya? Si es que calculamos esto. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, si espero una PCO2 de 20 y el PCO2 es un poco más alto, de 24,
algo malo está pasando, el paciente no está llegando a su nivel de compensación esperado, entonces debe haber algún trastorno asociado, y nos encontramos asociado a esto una acidosis respiratoria asociada, porque el PCO2 está un poco más alto de lo que debería estar para la compensación del bicarbonato. Es así como se ven los trastornos mixtos, ¿ya? En sentido contrario, si la compensación no es capaz de llegar al límite que debería mantener según la ecuación de Winters, ese paciente no está compensando correctamente, sino que está en algún otro lado de la curva con algún otro trastorno, ¿ya? Y si no está compensando debidamente, tiene entonces asociada a la acidosis metabólica una alcalosis respiratoria, ¿ya? Por lo tanto, tiene un trastorno mixto, por el otro lado. Entonces, la fórmula de Winters nos ayuda a ver si concomitante a una acidosis metabólica hay una acidosis o una alcalosis respiratoria asociada, ¿ya? Esto es importante ya que si mi paciente no está compensando, este paciente ya acabó con todos sus mecanismos internos para compensar. Entonces, el paciente es un paciente que está un poco más complicado. En cambio, si está siendo capaz de compensar, me da más tiempo para corregir el trastorno de fondo, para corregir la causa, ¿ya? ¿Qué pasa ahora con la acidosis respiratoria? En caso de una acidosis respiratoria, el encargado de compensar generalmente suele ser el riñón. El riñón lo hace mediante el bicarbonato, ¿ya? Y esto está bien estandarizado. Por cada 10 puntos que aumenta la PCO2, el bicarbonato, pues gracias al riñón, no aumenta un punto si el trastorno es agudo. En cambio, si el trastorno es crónico, como perdura más en el tiempo y el riñón compensa mucho mejor, por cada 10 de PCO2 que aumente en una acidosis respiratoria, el bicarbonato aumenta 4 puntos, ¿ya? Esto permite saber si es agudo o es crónico, o es una mezcla de ambos, como una patología crónica que está descompensada. Si tengo una mezcla, si tengo, por ejemplo, un bicarbonato que aumenta en 2 o en 3 en vez de 1 o en vez de 4. ¿Ya? ¿Qué pasa con la alcalosis metabólica? En caso de una alcalosis metabólica, significa que el cuerpo debe compensar y liberar más protones. Esto lo hace mediante el aumento del PCO2. Esto significa que al aumentar el PCO2, la ecuación se desplaza hacia el lado opuesto, liberando más protones. Y el aumento de PCO2 que esperamos obtener para decir que la compensación es correcta corresponde al aumento del bicarbonato por 0.6. ¿Ya? Entonces, con esta ecuación vemos si la PCO2 esperada es la correcta o no. ¿Ya? Con esto podemos ver exactamente lo mismo. Si la PCO2 aumentó y llegó al punto que el bicarbonato aumentó correctamente, podemos decir que el paciente está compensado, ¿ya? Pero si nos encontramos con una PCO2 que aumentó más de lo que tenía que aumentar, en este caso nos encontramos con una acidosis respiratoria asociada a una alcalosis metabólica. Y si no hacemos el cálculo con estas fórmulas que son bastante simples, pueden que no sea evidente diferenciar si el paciente está con un trastorno mixto o solamente con un trastorno primario. Al revés, si el PCO2 aumentó menos de lo esperado, nos encontramos con una alcalosis respiratoria asociada. Significa que este paciente no es capaz de compensar su alcalosis metabólica y su medio interno ya está en un estado de un desbalance mayor, en el cual los mecanismos de compensación no van a ser suficientes. ¿Ya? Por último, la alcalosis respiratoria, donde hay menos protones circulantes, porque el PCO2 disminuyó de forma muy rápida y por lo tanto nuestra compensación va a ser bajar el bicarbonato a través del riñón. Si el trastorno es agudo, la disminución del bicarbonato debe ser 10 puntos por cada 2 que baja la PCO2. ¿Ya? Si el trastorno es crónico, la disminución del bicarbonato es de 5 puntos por cada 10 puntos que baja la PCO2. ¿Ya? Esto es una constante. ¿Ya? Si el problema es crónico, el riñón tiene más tiempo y hace más eficiente la compensación. Por eso el crónico siempre el bicarbonato baja más. ¿Ya? Esto a modo simple. ¿Ya? Es una forma muy fácil de saber si el paciente si está con un trastorno mixto o no en los 4 trastornos. Ahora, mi quinta pregunta es ¿cómo está el anion gap? ¿Ya? ¿Qué es el anion gap? Básicamente el anion gap es una diferencia
¿ya? Es una diferencia entre la cantidad de protones circulantes con carga positiva, ¿ya? O sea, el sodio, que es el protón más importante, versus elementos con carga negativa, versus los aniones, que suele ser el cloro con el bicarbonato, ¿ya? Siempre va a haber un equilibrio en el plasma. Significa que la cantidad de elementos con carga positiva generalmente suele ser equivalente a los elementos con carga negativa. Y lo calculamos con esta fórmula, ¿ya? Que es una fórmula bastante simplificada del anión gap. Si nuestro anión gap generalmente normal es de 12 más menos 5, ¿ya? Si nosotros miramos nuestra cantidad de aniones y cationes circulantes, nos damos cuenta que el principal catión, como dije anteriormente, es el sodio, ¿ya? Y hay otra sustancia dando vueltas que generalmente no solemos medir, ¿ya? Nuestro principal anión es el cloro con el bicarbonato, más el cloro que el bicarbonato, pero también tenemos una cantidad equivalente de aniones que no medimos. La diferencia entre la cantidad de sodio y el bicarbonato más el cloro es el anión gap, ¿ya? Que lo vimos en la fórmula anterior. Como les dije, nuestro anión gap suele ser de 12 más o menos 5 y se mantiene muy estable, ¿ya? Es relativamente estable esto. El conocerlo permite saber quién es el responsable del trastorno ácido-base. ¿Por qué? Porque si tenemos una acidosis metabólica con un anión gap que está aumentado, sabemos que probablemente hay un ácido dando vuelta, ya sea un ácido externo o un ácido interno, pero sabemos que es una sustancia responsable extra a nuestra ecuación del desorden metabólico, a diferencia que si tenemos una acidosis metabólica con un anión gap que está normal, sabemos que en ese caso el problema viene de la cantidad de cloro que está dando vuelta, como por ejemplo en una acidosis hiperclorénica, ya por tratar al paciente con mucha solución salina al 0,9. ¿Ya? Esto va a entregar una información y hay muchas enfermedades que al tener una acidosis metabólica con un anión gap aumentado o normal nos puede orientar a un diagnóstico. Por lo tanto, la simple ecuación es la que hay que hacer para complementar y completar nuestro estudio ácido-base. Y entrega información en acidosis y alcalosis respiratoria y metabólica. Todas estas sustancias, todas estas patologías son capaces de provocar acidosis con anión gap aumentado. Ya las diapositivas se las voy a enviar, así que no es necesario que las nombremos todas. Ya frecuentemente está la cetoacidosis diabética, la cetoacidosis alcohólica, el síndrome urémico, ya alteraciones por monóxido de carbono, o la acidosis láctica. ¿Ya? Entonces, como resumen del trastorno ácido-base, tenemos más que nada esto. Lo primero es evaluar cómo está el paciente, cómo yo espero que el examen que yo voy a tomar esté, dependiendo de la patología de base y yo cómo lo vea clínicamente. La segunda pregunta es ver si está el paciente en una acidosis o una alcalosis. ¿Ya? Bastante simple. pH menor a 7.38, paciente está acidótico, más de 7.42, está con una alcalosis. La tercera pregunta es si la alteración primaria es respiratoria o es metabólica, y para eso vemos la PCO2 y el bicarbonato. ¿Ya? Y la cuarta es ver cómo está la compensación, si es una compensación adecuada, si tengo solamente un trastorno primario, o es una compensación que no está adecuada y tengo un trastorno mixto, ¿ya? Con esas fórmulas que están ahí, que son las mismas que les puse antes, ¿ya? Y lo último es ver cómo está el anión gap, ¿ya? Para ver si hay un ácido extra dando vuelta, y solamente lo hacemos en acidosis metabólica, ¿ya? Con esto, con esta cosa simplificada, la mayoría de las veces van a poder explicar el trastorno ácido-base del paciente, ¿ya? Pero no significa que sea lo único que ocurre. Hay más cosas. Hay ácidos fuertes, ácidos débiles, hay bases fuertes, hay bases débiles que nos transforman un poco esto, ¿ya? Pero esto no es muy útil para cuando tenemos un caos en la urgencia y tenemos un paciente en el reanimador y hay que sacar al paciente del reanimador ahora ya, lo más rápido posible, ¿ya? Esto es lo más útil que pueden hacer y lo más rápido, ¿ya? Ahora, vamos a pasar al penúltimo tema, ¿ya? Que es sobre un manejo un poco de electrolitos, ¿ya? Vamos a tocar los dos temas que son más graves, que es el manejo de la hipercalemia y el manejo de la hiponatremia aguda, ¿ya? Para no llegar a cometer errores. ¿Qué pasa con el potasio en la urgencia? ¿Ya? Caso clínico. Ingresa un paciente a servicio de urgencia, ¿ya? Que dice que no puedo caminar. Está operado hace 3 días de apendicitis aproximadamente y fue dado de alta hace 2 días y reingresa con la sintomatología de que no puedo mover las piernas, no puedo caminar, no tengo equilibrio,
¿ya? ¿Cuál es la evaluación primaria del paciente? Siempre recuerden hacer una evaluación primaria a todo paciente. El paciente está sudoroso, tiene una masa abdominal palpable, que la podemos sospechar como un globo vesical, y el paciente tiene una paraplegia asociada, ¿ya? Una paraplegia asociada a una masa abdominal y tiene una frecuencia cardíaca de 50, ¿ya? Tiene una frecuencia cardíaca de 50, o sea, está alterada nuestra frecuencia cardíaca. Entonces, tomamos un electrocardiograma y nos encontramos con esto, ¿ya? Este electrocardiograma dice que el paciente es una hipercalemia, ¿ya? Es una onda sinusoidal, bifásica, que hay pocas cosas aparte de la hipercalemia que la pueden dar, ¿ya? Por lo tanto, hay que manejarla, aunque todavía no tengo mi examen de sangre. ¿Cómo la manejo y cuándo? ¿Cuándo manejo a un paciente con una hipercalemia? ¿Ya? Son dos cosas básicas. Cuando hay electrocardiogramas concordantes con hipercalemia, ¿por qué? Por riesgo de tener arritmias malignas, taquicardia o fibrilación ventricular. Y cuando tengo un examen con un potasio mayor a 6,5, independiente de que si hay cambios electrocardiográficos o no, porque el potasio mayor a 6,5 es el valor de riesgo para yo hacer algún tipo de arritmia maligna, ¿ya? Si bien el potasio no es solamente un número, hay pacientes, por ejemplo, con hipercalemia que andan dando vuelta por la calle normalmente, como suelen ser las enfermedades renales crónicas, ¿ya? Andan con un potasio de 7 por la vida sin ningún problema. Y lo que también importa al evaluar el potasio es ver cuál es la velocidad de instauración de la hipercalemia. Es muy diferente una hipercalemia aguda, como en el caso del caso clínico de la quinita, o una hipercalemia crónica, como en el caso de un paciente con enfermedad renal crónico que ya está acostumbrado a su hipercalemia, ¿ya? ¿Cuáles son los pasos que hay que hacer para tratar a un paciente con hipercalemia? Primero, estabilizar la membrana. Después, mover el potasio hacia el medio intracelular. Luego, eliminar potasio. Y cuarto, y no menos importante, identificar la causa. ¿Ya? Primero, los electrocardiogramas. ¿Ya? Con un potasio de 5,6 a 6,5, lo que vamos a encontrar es una onda T alta y picuda, ¿ya? Que al cambiar el potasio a un poco más alto, 6,5, 7,5, vamos a perder la onda P y vamos a mantener la onda T alta y picuda, ¿ya? Luego, con un potasio de 7,8, vamos a tener una T alta y picuda, sin onda P y con un QRS ancho, ¿ya? Y cuando el potasio es mayor a 8, vamos a tener la típica onda sinusoidal, las arritmias ventriculares y la asistolía, ¿ya? ¿Cómo podemos adjetivar esto con un poco de fisio? ¿Ya? En la célula normalmente la concentración de potasio es mayor adentro que afuera, ¿ya? Afuera el catión es más importante, el sodio, hay más concentración de sodio que potasio. El equilibrio es a través de la bomba sodio-potasio TPasa. Saca sodio intracelular contra gradiente y mete potasio contra gradiente, ¿ya? Esto lo vemos en el electrocardiograma de esta forma. La diferencia de concentraciones del potasio intra y extracelular va a determinar el potencial de reposo de membrana, ¿ya? Este es el potencial de acción más el potencial de membrana del paciente. En la fase 0 suele entrar sodio, en la fase 1 entra el calcio, en la fase 3 y 4 sale el potasio, y en la fase 4 entra el sodio. ¿Cuál es el problema de la hipercalemia? ¿Ya? Hace que el potencial de reposo de membrana sea menos electronegativo. Lo normal es menos 90 hasta menos 70. ¿Qué produce esto? Produce que en la fase 0 se abran menos canales de sodio, la velocidad de la fase 0 es más lenta y se traduce esto en una contractilidad cardíaca. Por eso nuestro QRS de a poco se va ensanchando, ¿ya? Eso es lo que provoca el potasio a nivel intracelular, ¿ya? Entonces, ¿cómo tratamos una hipercalemia severa? Primer paso, estabilizamos la membrana. ¿Cómo? Administramos calcio, ¿ya? ¿En forma de qué? De gluconato de calcio. Funciona muy bien, generalmente una ampolla y media a 2 ampollas endovenosas, 15 a 20 miligramos. Lo otro es el cloruro de calcio, pero el cloruro de calcio, aunque aporta más calcio elemental a nuestro tratamiento, el problema es que necesitamos para ello una vía central, ya que si ese calcio se extravasa, produce mucho daño en las vías, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el calcio? El calcio vuelve el potencial de membrana de reposo a ser más electronegativo,
lo pasa de menos 60, menos 70 a menos 90, que suele ser lo normal, aumentando la velocidad de la fase 0, mejorando la contractibilidad cardíaca, ¿ya? Permitiendo que nuestro QRS ancho sea más angosto, y vamos a estabilizar con eso la membrana, ¿ya? Pero el calcio mueve el potasio, ¿ya? No, el calcio no mueve ninguna molécula de potasio, solo estabiliza, pero no elimina potasio, por lo tanto no solucionamos nuestro problema de base, nos da tiempo para prevenir que se haga una arritmia maligna en el tiempo que hace efecto, ¿ya? Entonces, este es el primer paso, ¿ya? Poner gluconato de calcio, pero estamos lejos de tener una solución a nuestro paciente, ¿ya? ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es disminuir la concentración de potasio extracelular, pasarla del extracelular al intracelular. ¿Cómo lo hacemos? Con el mejor movedor de potasio que hay, que es la insulina, ¿ya? Usamos 10 unidades de insulina cristalina más 40, 60 gramos de glucosa endovenosa, administrados como uno quiera, de cualquier forma de presentación de glucosa. Glucosa al 30%, glucosa al 10%, glucosa al 5%. ¿Ya? ¿Cómo actúa la insulina? Estimula la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿ya? Estimulando el cambio, haciendo que ingrese potasio a la célula, funcionando como transportador, ¿ya? Por lo que, al funcionar así, puede producir hipoglicemia. Es por eso que nosotros damos la glucosa, ¿ya? ¿Cuál es la relación de cuánta insulina y cuánta glucosa yo debo dar? Es esta. Una unidad de insulina son 4 a 5 gramos con glucosa, ¿ya? Y esto se pasa en bolo, ¿ya? En pocos minutos, no es en horas. Ustedes preparan una solución de 250 a 500 cc de suero glucosado al 10% con 10 unidades de insulina y lo pasan en un bolo de 20 minutos. No se demoren más que eso. No es una bomba, es un bolo. Ya hay que bajar ese potasio rápido. Si el paciente está hipervolémico, no usamos tanto suero glucosado, entonces ahí nos vamos a las ampollas al 30%, ocupamos 80 a 100 cc de ampollas del 30%, que son 4 a 5 ampollas más 10 unidades de insulina endovenosa, rápido. Le ponemos los 80 cc de glucosa endovenosa, después le ponemos la insulina, ¿ya? Eso depende del contexto del paciente. Si lo quiero hidratar, le pongo glucosa a menos concentración, ¿ya? ¿Cuánto se demora esto? Demora entre 15 a 20 minutos en hacer efecto. Si nosotros estabilizamos la membrana, vamos a tener el tiempo suficiente para prevenir que el paciente nos caiga en paro, ¿ya? Y esto dura generalmente unas 2 a 4 horas. Y en promedio solemos bajar entre 0,8 a 1,2 milimol por litro hora, ¿ya? Es efectivo la insulina y como tratamiento único es el más efectivo para disminuir el potasio, ¿ya? Más que los beta-2-agonistas. Pero a veces la insulina no es la única que podemos usar y no es suficiente, ¿ya? Por algo tenemos nuestras otras caballitos de batalla, ¿ya? El otro es los beta-2-agonistas, o sea, el salbutamol, ¿ya? Usamos salbutamol nebulizado, ya que el salbutamol endovenoso, si bien es el estándar, es muy difícil de conseguir en cualquier centro, ¿ya? ¿Qué hace el salbutamol? Lo mismo, estimula la bomba sodio-potasio ATPasa, ingresando potasio a la célula. ¿Cuánto se usa? 0,5 miligramos endovenoso o 10 miligramos nebulizado. Se demora generalmente 30 minutos en empezar la acción y dura entre 4 a 6 horas, ¿ya? Pero baja un poco menos, baja entre 0,5 a 0,98 milimol por litro hora de potasio, ¿ya? Y esto se puede repetir, al igual que la insulina, ¿ya? Entonces, nuestros dos caballitos de batalla es la insulina, más el salbutamol. Ojo con el salbutamol, no pasarlo en pacientes que ya están taquicárdicos, no pasarlo en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca crónica descompensada, no pasarlo en pacientes que tengan sospecha de síndrome coronario agudo, ¿ya? Hay que ver el contexto antes de pasar pacientes. Por eso, el mejor medicamento para bajar el potasio es la insulina, porque es la más segura, ¿ya? Porque basta ponerle glucosa para contrarrestar cualquier efecto secundario que tenga, ¿ya? También si un paciente está con hiperglicemia, habitualmente mayor a 250, pueden pasarle las 10 unidades de insulina sin administrarle glucosa, ¿ya? ¿Qué pasa con los otros métodos para bajar? El bicarbonato. Bueno, el bicarbonato está muy descrito en los libros, pero ¿qué pasa en la urgencia? No tiene ninguna acción en la primera hora, ¿ya? No hay ningún estudio que haya demostrado que el bicarbonato sea beneficioso. Y si hay estudios
que muestran que al adicionarse el bicarbonato a la insulina más los beta-2 agonistas, como el salbutamol, no tiene ningún efecto aditivo, ¿ya? ¿Y tiene algún problema? Sí, ya. Recuerden que el bicarbonato, una vez que lo mantenemos endovenoso, se separa en agua y CO2, por lo que un paciente con un trabajo respiratorio aumentado, que suelen ser los pacientes descompensados que tenemos habitualmente, podemos dar el golpe de gracia pasándole bicarbonato endovenoso, ¿ya? Porque aumentamos esa PCO2, ¿ya? Y nos cae en un paro respiratorio, ¿ya? Por eso, por favor, nunca den un bicarbonato endovenoso a un paciente con una acidosis respiratoria, porque ese PCO2 está aumentado y al dar de bicarbonato endovenoso, ese bicarbonato se disocia y transforma agua y PCO2. Entonces el PCO2 sube, ¿ya? ¿Y en qué nos sirve el bicarbonato? Bueno, el bicarbonato, el único caso que nos sirve es solamente en una acidosis metabólica importante, con un pH menor a 7,1, con un anion gap normal, ¿ya? Es el único caso para partir bicarbonato en un paciente con hipercalemia, pero de todas formas igual tenemos otras cosas mejores, como la insulina y como el salbutamol, ¿ya? ¿Qué pasa con las famosas resinas de intercambio iónico, como el cayexalate, ¿ya? Hay muy mala evidencia de que sirva, dista mucho de que los trabajos que dicen que sirve son trabajos muy malos, no son randomizados, no son doble ciego, no hay evidencia de que efectivamente esto sirva, ¿ya? Y el mejor estudio que hay de las resinas de intercambio iónico, con cayexalate, que eliminan potasio a través de la GESE, es un estudio que combina el cayexalate con otros medicamentos hipocalemiantes, como insulina, como salbutamol, como furosemida, ¿ya? Y de actúa después del día, después de las 24 horas, ¿ya? Y se asocia a más complicaciones. Son poco frecuentes, pero tienen sus complicaciones. Entonces la urgencia no nos sirve, ¿ya? Cayexalate tiene cero evidencia. ¿Qué pasa con la furosemida? ¿Ya? ¿Por qué no les puse la furosemida? La furosemida es buena para eliminar potasio, habitualmente con 40 miligramos endovenoso. Podemos eliminar entre 0,7 a 1 milimol de miliequivalente por litro de potasio, pero la furosemida, el tema es que es dependiente del volumen del paciente. Si el paciente está congestivo, es la única indicación de pasar furosemida, ¿ya? Si el paciente está normovolémico o hipovolémico, no hay que pasarla, ¿ya? Por eso no se las puse. Lo más seguro es pasar la insulina, ¿ya? Ya que podemos pasar mucha concentración en un paciente hipovolémico con alta carga de glucosa, a modo de glucosa al 5 o glucosa al 10, o si el paciente está hipervolémico, podemos darle más 100 cc de glucosa al 30% con las 10 unidades de insulina y no vamos a provocar un aumento más del volumen extracorporal del paciente, ¿ya? Y podemos agregarle la furosemida, ¿ya? Recuerden que es muy diferente tratar un potasio de 8, un potasio de 7, un potasio de 9. Si damos 10 unidades de insulina, ese potasio de 9 va a bajar a 8 y sigue en riesgo de generar una arritmia maligna. Entonces, tenemos que mezclar cosas. Podemos darle 20 unidades de insulina con su equivalente glucosa, o podemos mezclar en un paciente hipervolémico las 10 unidades de insulina más la glucosa, más 40 miligramos de furosemida y bajamos de 9 a 7. ¿Ya? Y si el paciente no está taquicárdico, está congestivo porque enfermedad renal crónica, no insuficiencia cardíaca, podemos darle un set de nebulizaciones de salbutamol y bajamos de ese 7 a 6, ¿ya? Depende de cuánto tenga el valor de potasio, la dosis que yo voy a dar de medicamento. Y si nada de lo que hacemos funciona, bueno, cuando la hipercalemia refractaria ocupamos la diálisis, ¿ya? Es lo más efectivo para disminuir potasio circulante, pero muy engorroso, por eso no se hace al principio, ¿ya? La hipercalemia es una de las indicaciones de diálisis de urgencia, de una hipercalemia refractaria a tratamiento, ¿ya? Entonces, si nada de lo que hicimos anteriormente funciona, el paciente hay que dializar. Eso con el potasio. Ahora, a la última parte de la charla, con la hiponatremia en urgencia. ¿Ya? ¿Por qué hablar de hiponatremia? Porque es un trastorno, es el trastorno electrolítico más frecuente en pacientes ancianos y está relacionada con mortalidad, ¿ya? La relación de la mortalidad, la hiponatremia en sí no aumenta la mortalidad sola, pero ya que no se ha demostrado una causa directa, sumada a otras etiologías, aumenta la mortalidad, como que hace una sinergia con otras enfermedades, ¿ya? ¿Por qué también hablar de esto? Porque es bastante grave solamente en algunas ocasiones,
y porque generalmente lo que se ve es que la tratan súper mal, ¿ya? ¿Cuál es la definición de hiponatremia? La definición de hiponatremia es un sodio bajo 135, ¿ya? Eso es todo. ¿Cuál es la presentación clínica de un paciente con hiponatremia? El cuadro clínico es muy variable. Generalmente suelen dar alteraciones neurológicas por una hiperhidratación de las células neuronales, ¿ya? Y la clínica va desde el paciente asintomático hasta un paciente que va cambiando desorientado, letárgico, que convulsiona o que está en paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Lamentablemente, no hay ningún elemento clínico, no hay nada del examen físico, de la anamnesis, que nos pueda hacer pensar que la hiponatremia tenga un trastorno patognomónico, algo que nos diga si este paciente tiene hiponatremia, no como el potasio, por ejemplo, que es una clínica muy frecuente, son las parestesias en ascenso, como el paciente con Guillain-Barré, ¿ya? Lo vamos a ver generalmente la hiponatremia como un hallazgo de laboratorio, ¿ya? Como causa de convulsiones o como una causa a descartar en un paciente con compromiso de conciencia, ¿ya? Cuando existe una concentración que está disminuida en el plasma, me refiero a la osmolaridad, va a hacer que el agua se desplace desde el extracelular hasta el intracelular, haciendo que las células neuronales, que son las que se afectan más en la hiponatremia aguda, se sobrehidraten y generamos los problemas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el intracelular va a estar más concentrado y tenemos una osmolaridad mayor. Como consecuencia, esto trae edema cerebral, ¿ya? ¿Cómo enfrentamos una hiponatremia en urgencia? Básicamente con 3 preguntas. Lo primero es ver si es una hiponatremia real o es una hiponatremia falsa. ¿Por qué? Porque existen condiciones que cuando la concentración de sodio medida es baja, pero la osmolaridad está alta o normal, ¿ya? Esas hiponatremias no son reales, ¿ya? Lo otro, después de ver si es una hiponatremia real o no, es cómo está el volumen de mi paciente. Y recién después le pido exámenes para saber qué tipo de hiponatremia es, ¿ya? Vamos a la primera. ¿Cuál es la hiponatremia? Si esta hiponatremia es real, ¿ya? Con esto se nos viene a la mente calcular la osmolaridad plasmática, porque si el sodio es el osmolito plasmático que tiene mayor concentración en el plasma y hay hiponatremia, debería estar disminuido, ¿ya? Por eso hay que calcular la osmolaridad. ¿Cómo se calcula la osmolaridad? Generalmente lo mejor es el osmómetro. No está disponible en todos lados, así que la gente que no tiene osmómetro en su centro ocupamos la fórmula de la osmolaridad, que es la que les puse ahí, ¿ya? Si tienen el osmómetro es lo mejor, no ocupen la fórmula, ¿ya? Pero si no hay osmómetro hay que ocupar esta formulita para calcular la osmolaridad, ¿ya? Calculando la osmolaridad nos va a dar 3 tipos. Una hiponatremia hiperosmolar con una osmolaridad aumentada, una hiponatremia con una osmolaridad normal y una hiponatremia con una osmolaridad baja, que es la que nosotros estamos buscando, ¿ya? Una hiponatremia hiperosmolar, que es la única que se trata, el resto no, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tenemos una hiponatremia con hiperosmolaridad? Significa que el sodio está bajo, pero hay otros osmoles altos y provocan que se desplace agua del intracelular al extracelular, haciendo una dilución relativa del sodio. Por eso el sodio aparece bajo en el examen, ¿ya? Aunque la osmolaridad está normal. Por lo tanto, la concentración de sodio disminuye, pero la osmolaridad plasmática no. ¿Cuáles son estas sustancias que hacen que el sodio esté en la misma cantidad de cationes, pero que su concentración disminuya porque aumentaron otras sustancias y arrastró agua? Es la glucosa, ¿ya? Manitol y sorbitol, pero generalmente la glucosa. Hay una relación a esto. La relación es que por cada 100 miligramos por decilitro de glucosa sobre 100, tenemos una baja de 1.6 miliequivalentes de sodio, ¿ya? Significa que esa hiponatremia de 132, por ejemplo, con una hiperglicemia de 300, esa 132 hay que sumarle
3.2 de mi equivalente de sodio. Y esa es la carga normal de sodio. Significa que el paciente tiene una hiponatremia falsa, ¿ya? Porque aumentó la glucosa. Y al aumentar la glucosa extracelular acarrea agua, entonces disminuye la concentración plasmática de sodio, aunque sus equivalentes siguen siendo normales. Por eso esta hiponatremia no se trata, ¿ya? La hiponatremia isosmolar, ¿ya? Con una molaridad normal. Esta casi no se ve, ya que es una alteración falsa, producto de los exámenes, producto de la toma de muestras del laboratorio, donde existen sustancias que alteran el plasma, que no son osmóticamente activas, por decirlo así, como las células plasmáticas en gamanopatías monoclonales, de mieloma múltiple, o la más común en hipertrigliceridemia. ¿Ya? En los equipos nuevos del laboratorio este error suele no verse, pero si tienen un equipo falso, cuando tienen un paciente con una hipertrigliceridemia, habitualmente mayor a 150, el sodio tiende a bajar un poco en el resultado del examen. Esta, por lo tanto, tampoco se trata. Cuando tenemos una hiponatremia hiposmolar, es la hiponatremia que estamos buscando para tratar, ¿ya? Y recién aquí, al encontrar esto, pasamos a la segunda pregunta, que es evaluar el volumen de nuestro paciente, ¿ya? ¿Y cómo evaluamos el volumen? Lo evaluamos de forma clínica, ¿ya? Generalmente no existe ningún elemento que no sea altamente específico para saber la volemia, pero hay cosas que nos van a ayudar. Y depende de la evaluación clínica va a ser nuestro enfrentamiento de la hiponatremia, dependiendo si esa hiponatremia hiposmolar tiene un BEC aumentado, normal o disminuido, ¿ya? ¿Qué hacemos con un volumen aumentado, con una hiponatremia hiposmolar? Esto se debe generalmente a enfermedades crónicas, como la cirrosis, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, donde hay aumento de volumen extracelular por una disminución de la excreción de líquidos, ¿ya? Entonces, con un BEC aumentado, lo que hacemos con esa hiponatremia no es pasarle sodio, es darle diuréticos, ¿ya? Y en el caso de que sea una hiponatremia muy severa, le damos sodio y le agregamos diuréticos, ¿ya? Pero generalmente suelen revertir solamente con diuréticos. ¿Qué pasa cuando tenemos una hiponatremia que está hipovolémica o euvolémica? Recién aquí le pedimos exámenes para ver qué tipo de hiponatremia es y dónde está el problema. ¿Y qué exámenes le pedimos? En la hiponatremia hiposmolar hipovolémica tenemos que ver si el trastorno es renal o extrarrenal, ¿ya? Hay que ver cómo funciona el riñón. Y ya que las pérdidas de agua y las pérdidas de sodio son debido al riñón o una causa extrarrenal, por lo que solamente medimos el sodio urinario, ¿ya? Si el sodio urinario está bajo o menor a 20, significa que el riñón sí reabsorbe sodio, por lo que las causas que se buscan son extrarrenales, un paciente con quemadura, un paciente con vómitos, un paciente con diarrea, ya una pancreatitis aguda, etc. Si el sodio urinario es mayor a 20, significa que la causa es renal, ya pensamos en uso de diuréticos tiacídicos, pielonefritis crónica, hipoaldosteronismo o riñones poliquísticos, ¿ya? Eso es todo, súper simple. Si vemos que la hiponatremia hiposmolar, que es la única real, es euvolémica, tenemos que medir la osmolaridad urinaria, ¿ya? Si la osmolaridad urinaria que se mide en un examen de orina tiene una concentración menor a 100 millimol por litro, tenemos una osmolaridad disminuida y tenemos algunas causas, como polidipsia, potomanía psicógena, donde el paciente consume más líquido por la psicosis del líquido que puede eliminar, ¿ya? O un reseteo osmótico, donde tiene que ver con la regulación y la osmolaridad plasmática, donde hay un reseteo de los reguladores, ¿ya? Si la osmolaridad está aumentada, significa que la orina está concentrada, tenemos que pensar en la primera causa, un síndrome de insuficiencia de hormona antidiurética, ¿ya? ¿Y cuáles son las primeras causas de este síndrome, que suele ser muy común en pacientes ancianos? Son las causas principales. La primera es cáncer, luego enfermedades pulmonares como neumonía, bronquitis, bronquiectasia, tromboembolismo pulmonar, las otras cerebrales como abscesos cerebrales, accidentes vasculares y fármacos, ¿ya? Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroides, ¿ya?
o otras causas como hipotiroidismo o corticoides, ¿ya? Ahora, teniendo ya el diagnóstico de la hiponatremia, ¿cómo lo resolvemos? En la urgencia no hay mucho tiempo, ya que estamos frente a muchos pacientes y no podemos gastarnos tantas horas en un paciente si tenemos otros pacientes más y tal vez pacientes más graves. Entonces, más que conocer la causa, que es la que acabamos de ver, y cómo diferenciar cada una, debemos saber bien cómo enfrentar a este paciente y cómo tratarlo sin provocar algún daño, ¿ya? Para ello, lo que tenemos que hacer es ver si el paciente está en una emergencia médica o está en una urgencia. Si está en una emergencia médica, la emergencia significa que el paciente debe ser tratado de forma inmediata, ya que esta etiología implica un riesgo para la vida, ¿ya? Requiere una atención médica urgente, emergente. Ahora, si el paciente es una urgencia, necesita una atención médica a la brevedad, pero no implica riesgo para la vida, ¿ya? No es una atención que yo tenga que dar en menos de una hora, media hora, ¿ya? En cambio, la emergencia sí. ¿Y cuáles son las emergencias en un paciente con hiponatremia? Básicamente dos. Un paciente con paro cardiorrespiratorio o un paciente con convulsiones. No hay otra. Y estos pacientes con paro cardíaco por hiponatremia, con convulsiones o con convulsión, se tratan ahora, ya que el edema cerebral que tiene es tal que es más dañino que el riesgo que yo tengo de, al tratarlo, generar una redistribución osmótica al corregirlo rápido. Por eso solamente en estos dos casos el paciente con hiponatremia se trata de forma rápida y de forma aguda, en ningún otro caso, ¿ya? ¿Y cómo lo trato? Con suero salino hipertónico al 3% a 2 ml por kilo, máximo 100 ml, a pasar en 10 minutos. Y se puede volver a repetir, generalmente una vez, o se puede repetir cada 8 horas en el caso de que el paciente no repunte, ¿ya? Pero generalmente basta con 2 dosis. El riesgo de fallecer por edema cerebral, que es la causa del paro y de las convulsiones del paciente con hiponatremia severa, hacen tomar este tipo de medidas. Es muy frecuente que en la urgencia se pase suero salino hipertónico al 3% a pacientes con hiponatremia que no estén en convulsión y que no estén en paro, ¿ya? Y esto es un error, ¿ya? ¿Por qué? Porque generamos mucho daño, podemos generar más daño que beneficio, y ese paciente se nos puede morir solamente por hacer esto, ¿ya? Por eso solamente lo pasamos en esas dos entidades. Cuando el paciente no tiene ninguna de esas dos clínicas, el paciente está solamente con un sopor superficial, está algo desorientado, aquí nos enfrentamos a una solamente una urgencia. Entonces el paciente está desorientado, está algo asintomático, y debemos hacer una pausa, pensar, y vemos las causas y cómo tratar esas causas, ya que si somos muy difusivos, muy rápidos a tratar el paciente, que no requiera un tratamiento tan agresivo como un suero hipertónico, a la hora de manejarlo podemos, la verdad, cagarla y dañar irreversiblemente al paciente, ¿ya? Para ello tenemos otros tratamientos. Si es un hipovolemia, si está hipovolémico y el paciente no está en una urgencia por hiponatremia, no está en convulsión, no está en paro, lo primero es corregir el volumen extracelular, ¿ya? Para eso usamos el sodio solamente al 0,9%. Y lo corregimos según clínica, viendo la presión arterial del paciente, viendo signos de insuficiencia cardíaca, ver si disminuye el ortotastismo del paciente producto de aumentar el volumen corporal, ¿ya? Con el sodio lo que hacemos es suprimir el mecanismo de la supresión de la hormona antidiurética. Después de esto vamos a controlar el sodio, y sobre ese sodio vamos a seguir haciendo la corrección, ¿ya? En general se habla entre 0,5 miliequivalentes por litro por hora, o sea, máximo 12 miliequivalentes por litro en 24 horas. Hay series que dicen, hablan a máximo de 6, otras máximo de 14, pero en general el estándar es máximo 10 miliequivalentes por litro en 24 horas de corrección, no más que eso, ¿ya? Para esto existen fórmulas en los celulares, en internet, para hacer los cálculos de correcciones, por eso no se las puse. No obstante, a pesar de estas fórmulas, que son súper bonitas y prácticas, hay siempre que controlar, aunque la fórmula nos diga que vamos a pasar máximo 8 miliequivalentes por litro, siempre hay que controlar el sodio cuando uno lo trata. ¿Por qué? Por esto, por la temible desmielinización osmótica. Ya que el trastorno más grave durante una corrección, debido a que es irreversible, ¿ya? Este paciente no
es irreversible y nosotros le estamos provocando esto a un paciente que no tiene ningún apuro por corregir una hiponatremia. Le provocamos que los mecanismos de adaptación cerebral, por aumentarle la osmolaridad de golpe, no van a dar tiempo para corregir el trastorno que nosotros mismos vamos a provocar, porque provocamos un trastorno muy rápido. Y este trastorno no tiene tratamiento, no tiene cura. El paciente finalmente se muere y puede ocurrir dentro de horas o dentro de días después, ¿ya? Entonces, esto se ve, es frecuente de verlo, ¿ya? Yo he visto como unos 15 casos a lo largo de mi carrera, que son bastantes para provocar esto, que son pacientes que caen en paro cardíaco o con convulsión y después hacen un paro por colegas que tratan las hiponatremias que no hay que tratar de forma urgente con suero hipertónico, ¿ya? En pacientes jóvenes, en pacientes ancianos, ¿ya? Y esto es un trastorno muy grave, ¿ya? Por eso no hay que convertirse en un mono con pistola. Hay que tener paciencia, no hay que tratar exámenes. Nosotros no tratamos un número, tratamos pacientes, no tratamos exámenes de sangre, por eso siempre hay que tener un contexto clínico, ¿ya? Si bien el paciente tiene números, no hay que apresurarse si es que no amerita hacerlo. Por lo tanto, en la hiponatremia, si el paciente no está convulsionando o no está en paro, no hay que correr, ¿ya? ¿Qué pasa con los otros tipos? La hipervolémica o la normovolémica, basta la mayoría con una restricción de 800 a 100 cc por día de líquido. Y esto para suprimir el efecto de la hormona antidiurética. Como yo no estoy consumiendo líquidos, la hormona antidiurética deja de funcionar y nos mejoramos en el medio interno. ¿Ya? Y en pacientes hipervolémicos, como les dije al principio, podemos ayudar para disminuir más rápido el volumen extracorporal del paciente, ¿ya? Resumiendo, primero vemos lo real, cuál es el volumen y qué exámenes. Vemos si el paciente está en emergencia o no, y si no está en emergencia, hay que pensar, ¿ya? Para no cometer errores y no provocar la desminimización osmótica, ¿ya? Más que nada, esa es la presentación con respecto a urgencia. No sé si tienen alguna duda, alguna cosita que podamos resolver. Hola, doctor. Tenemos algunas preguntas que hicieron durante la charla. Yeah. Son poquitas, así que se las hacemos. Francisco Martínez pregunta, ¿cómo diferencia un trastorno mixto de uno parcialmente compensado? Y pregunta, y complementa que si se usa la práctica de urgencias del modelo de Stuart en trastornos de ácido base. No, no se usa el modelo de Stuart en trastorno de ácido base, ¿ya? Porque nosotros en la urgencia, principalmente hay que diferenciar, como dije en las charlas, ver cuál es una emergencia y cuál es una urgencia médica, ¿ya? Nosotros, habitualmente la urgencia es un lugar muy caótico donde tenemos 100, 200 pacientes a la vez. Entonces hay que tratar de hacer cosas más simples, como lo que les mostré, para no llegar a cometer errores y no perjudicar al paciente. Generalmente los trastornos ácido-base suelen ser debido a cosas secundarias, ¿ya? Nosotros podemos diagnosticar un trastorno ácido-base, pero hay que ver la causa del paciente. Entonces nosotros generalmente tratamos de ver la causa, ¿ya? Más que ver fórmulas y fórmulas, nosotros tratamos pacientes, tratamos casos clínicos. Por ejemplo, si tengo un paciente con una acidosis metabólica, producto de una cetoacidosis, para mejorar esa acidosis, lo que hacemos, si es que no está con un bicarbonato menor a 5, es pasarle ringel lactato, ¿ya? En vez de empezar a pasarle bicarbonato, porque el ringel lactato, por el ciclo de Krebs, se transforma en ese lactato piruvato, el piruvato a bicarbonato y mejora el bicarbonato endovenoso, ¿ya? Por eso no hay que encalillarse mucho con el trastorno aquí, que el trastorno allá. No es algo muy práctico, por lo menos la urgencia de ver. En un ambiente donde tengo más tiempo, como en medicina interna, donde tengo horas para ver un paciente tranquilamente o tengo días para corregir algún trastorno crónico, posiblemente todas las fórmulas que conocen, que son varias, nos van a ayudar, ¿ya? Pero en contexto de urgencia aguda no son muy útiles, ¿ya? Por eso no ahondé mucho sobre el trastorno ácido-base, ¿ya? Porque la verdad, si bien pidieron que me hiciera algo, no es muy útil en el manejo de un paciente crítico.
¿ya? Con respecto a ver si un trastorno pseudocompensado o no, basta con ver las fórmulas que les puse. Vamos a buscarlo. Ya. Si la compensación es apropiada, por ejemplo, en una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica tenemos esa fórmula. Si es que la compensación es buena, nos va a aumentar en el estándar, ¿ya? Por ejemplo, en la acidosis respiratoria nos debería aumentar de forma aguda 10 de PSO2 por cada 1 de bicarbonato, ¿ya? Si está compensada, el pH ya debería tender a normalizarse. Y si no está bien compensada, el pH sigue siendo acidótico o alcalótico. Y el paciente aún no está compensado, ¿ya? Cuando el paciente está en pseudocompensación, lamentablemente lo que hay que hacer es ver una curva de exámenes, ¿ya? Para ver si el paciente está compensando adecuadamente y en qué parte de la compensación estoy, ¿ya? No es difícil hacerlo con un solo examen. Por algo uno trata pacientes, vemos el primer gas, hacemos nuestras medidas de tratamiento y le controlamos exámenes, ¿ya? Para ver si ese paciente está compensando aún con nuestros mecanismos que nosotros hemos ayudado al paciente, por ejemplo, en una acidosis metabólica, por una cetoacidosis que suele ser una de las más frecuentes que hay, o si requiere más compensación, ¿ya? Más que nada eso, es algo súper engorroso de revisar, pero con métodos simples se puede ver en la urgencia, como controlando exámenes y haciendo medidas. Uno al tratar, por ejemplo, al paciente con una acidosis metabólica, con una cetoacidosis, vamos a ponerle, en vez de tratarle con bicarbonato, vamos a ponerle el ring del lactato, vamos a estar a ese paciente, en las 2 horas tenemos que controlar ese bicarbonato de nuevo, y vamos a ver si necesita más hidratación, necesitamos ya definitivamente pasarle bicarbonato endovenoso porque el paciente no está compensando, ¿ya? Habitualmente, estos pacientes pueden tener un trastorno mixto con una PCO2 disminuida por el tema del aumento del trabajo respiratorio para tratar de compensar algo, ¿ya? Entonces, clínicamente vamos a ver que el paciente no está compensando bien porque ese pH bajo y ese bicarbonato bajo, el paciente con una frecuencia respiratoria de 18 o de 15, significa que ese paciente ya dejó de compensar. Entonces, es un paciente más grave que un paciente que esté con una frecuencia respiratoria de 25 tratando de compensar el trastorno agudo, ¿ya? Y eso es un paciente que está, está pseudo compensando, por decirlo así, ¿no? Pero es algo más clínico que gasométrico. No sé si respondo algo un poco la pregunta, pero no. Ahí vamos a ver si nos dice por chat que se la resolvió. Por mientras, vamos a ver otra pregunta de Antonia, quien dice que ¿por qué si el anión GAP es normal, entonces la culpa sería del cloro? Si el cloro estuviera alterado o sea aumentado, ¿no debería disminuir el anión? Cuando hay un anión GAP normal, tenemos otras cosas, los otros aniones que nos van a compensar lo del cloro. Recuerden que el anión GAP es una constante, que se mantiene en el tiempo. Al haber sodio y al haber cationes en el anión GAP y al haber aniones, es una constante de 12 más menos 5. Entonces, al aumentar un anión, definitivamente los otros cationes o los otros aniones van a tratar de compensar eso y van a aumentar un poco. Va a aumentar el lactato, por ejemplo, va a aumentar un poco el bicarbonato, o si el cloro aumenta, va a bajar el bicarbonato, va a aumentar el lactato. Eso es una compensación, digamos, que se mantiene estable, ¿ya? No es algo muy simple de ver. Ya, doctor. Francisco nos dijo que le habían aclarado todo. La siguiente pregunta es de Matías Norambuena y dice, en el contexto de una hospitalización prolongada, no de urgencia, ¿el caixalate tiene mejor evidencia como hipokalemiante? No hay evidencia, independiente de que si el paciente está hospitalizado de forma crónica o no, que el caixalate sea bueno. La única evidencia del caixalate que existe es que sobre las 24 horas baja un poco el tema de la hipercalemia, pero la evidencia que hay, como dije, el único estudio bueno del caixalate es como del año 80 y está asociada a otros hipocalemiantes como la furosemida o como la insulina, ¿ya? Entonces,
no es muy útil tampoco. Yo en un contexto de hospitalización tampoco lo usaría, ¿ya? ¿Qué pasa con el Kayaxalate? El Kayaxalate es lo típico que pasa cuando se hace medicina basada en la experiencia, donde el doctor del año 80 traspasa su conocimiento al doctor del 90, al doctor del 90 al 2000, del 2000 al 2010, 2010 al 2020, y sigue usando la misma cuestión, aunque está demostrado que no sirve, ¿ya? Si es un paciente con una hipercalemia crónica que no revierte y está fuera de un contexto agudo, lo que hay que hacer es buscar qué me está subiendo el potasio. O sea, me lo está subiendo medicamentos como los IECA, Ararto. Y en el caso de que no encuentro nada, podemos usar otras cosas, como podemos usar una bomba de insulina a 2 unidades, 3 unidades hora, insulina con glucosa, y con eso nos va a permitir bajar el potasio en un paciente que no esté en un contexto crónico para esperar, por ejemplo, dializarlo. Es lo que suele ocurrir muchas veces con los pacientes con enfermedad renal crónica, que están esperando diálisis, tienen un potasio elevado, se le da furosemida, se les pasa insulina y el potasio no baja porque ese riñón ya no compensa. Entonces, hospitalizados, ¿qué se hace? Se empieza a dar una VIC de insulina, 100 unidades de insulina en 100 cc de glucosa, y se pasa 2-3 unidades hora, y con eso vamos a mantener el potasio a raya hasta llegar al paciente dialítico, hasta llegar a la diálisis o hasta buscar la causa de la hipercalemia, ¿ya? Que es lo que se hace en pacientes que no tienen hipercalemia severa. Yo definitivamente, de opinión personal, no he encontrado ningún estudio que el Kayaxalate sirva, así que yo no lo usaría, ¿ya? Si tuviera hace 30 años, tal vez lo uso, pero en el estado actual, en 2021, no usaría Kayaxalate. Gracias, doctor. ¿Han llegado otras preguntas? Pedro nos dice, con respecto a la hipercalemia, ¿cuántas veces puedo repetir las medidas hipocalemiantes antes de considerar una hipercalemia refractaria? Pensando, por ejemplo, que estoy en un centro periférico y debo eventualmente trasladar al paciente. Ya. ¿Cuántas veces se pueden repetir las medidas hipocalemiantes? Las veces que sean necesarias. No hay un estándar, ¿ya? Se han puesto 30, 40 unidades de insulina. Recuerda que la insulina es algo que es segura mientras la pase con glucosa, ¿ya? Lo que hay que evaluar en el paciente es que se pase la cantidad de insulina con la cantidad de glucosa endovenosa adecuada con el estándar que les mostré, pero lo que hay que ver es que con esa insulina no estemos aumentando el volumen del paciente, ¿ya? Porque le estamos pasando igual harta hidratación. Entonces lo que hay que hacer es que el paciente no aumente el VEC y podemos provocarle una insuficiencia cardíaca. O por aumentarle mucho el volumen corpuscular. ¿Ya? Si el paciente ya está taquicárdico, no podemos darle más salbutamol. Si el paciente no está acidótico, no podemos darle una acidosis metabólica severa, no podemos darle bicarbonato. Si el paciente no está con un PEC aumentado, no podemos darle furosemida. Podemos jugar, darle mucho líquido y furosemida, pero al final, ya después de unas 3-4 horas con un potasio mayor a 7, ese paciente tiene mucho riesgo de que esa hipercalemia genere una arritmia fatal. Entonces ya en ese tiempo deberíamos ya haber bajado el potasio, y si no lo bajamos ya pensar en la diálisis de urgencia, ¿ya? Ahora, en el caso de no disponer de una diálisis de urgencia, porque estamos en un centro periférico donde tenemos un par de horas antes de llegar, después de decidir que ese paciente necesita dializarse porque la hipercalemia es refractaria, más que nada te toca subirte a una ambulancia, irte con el paciente, hacer más medidas, ponerle una bomba de insulina, ponerle gluconato de calcio, 2 ampollas cada 8 horas, y llegar a un centro donde tenga diálisis de urgencia, porque ya no hay mucho más que hacer. Es bastante raro que pase eso, pero suele pasar. Bueno, gracias por esa respuesta, doctor. Brian pregunta, con respecto a la primera parte de la charla, ¿sería prudente solicitar PCR y hemograma en el servicio de urgencia con la intención de que si queda hospitalizado el paciente se pueda hacer un análisis de su evolución? Exacto. Ese es el contexto donde uno pide PCR y perfil hematológico hemograma en un paciente con infecciones para ver la curva de tratamiento, porque como lo vamos a hospitalizar, necesitamos ver la curva, ver si los antibióticos están funcionando, si las medidas están funcionando. En ese contexto sí es necesario pedirlo, ¿ya? Porque el paciente lo vamos a hospitalizar. La charla iba en el contexto de que
no son exámenes para tomar decisiones de que el paciente está con una infección bacteriana o no, el paciente lo tengo que hospitalizar o no, ¿ya? Una PCR no me va a decir que el paciente lo hospitalizo o no. Lo que va a hacer la PCR es ver la curva de evolución del paciente, lo mismo del perfil hematológico, ¿ya? No define hospitalización si ve la respuesta al tratamiento, y si el paciente se hospitaliza, es necesario pedirlo para ver en la curva del tratamiento del paciente, si el antibiótico que le estoy dando y las medidas son efectivas o no, ¿ya? Para eso se pide, no para diagnosticar, ¿ya? Así que Julián, sí, esa pregunta. disculpe, sumado a ello, pregunta que cuánto demoran en estar listos los exámenes más comunes que se solicitan en urgencias, como en promedio. ¿Cuánto demora en estar en el laboratorio? Generalmente depende del laboratorio, pero un promedio estándar es unas 2 horas a 3 horas en estar listos los resultados de examen de laboratorio, ¿ya? A menos que sean los kits rápidos. Lo malo de los kits rápidos es que aunque están listos al tiro, tienen un delta muy grande. He visto, por ejemplo, pacientes con hipercalemia en los kits de 7, 8, donde en el examen de sangre que se pide normalmente está con un potasio normal. ¿Ya? Eso se debe a muchas cosas, una mala toma de muestra, la punción es muy dolorosa, que cuando uno punciona músculo igual aumenta el potasio, entonces suele ser muy doloroso. Por eso lo primero siempre es tratar al paciente con clínica. Si yo sospecho algo, hay que tratarlo, porque los exámenes como se demoran un par de horas, 2 a 3 horas en estar listos, puede que sea muy tarde para iniciar el tratamiento. Por ejemplo, en el caso clínico del paciente que les puse, que no podía caminar, el paciente estaba con globo vesical, significa que tenía el potasio muy alto porque ya no funcionaba el músculo liso de la vesícula. El paciente tenía ese electrocardiograma que nos dice que el paciente tiene hipercalemia, el paciente no podía caminar, que es una clínica de hipercalemia severa, y no teníamos el valor del potasio. Simplemente el paciente lo tratamos, le pedimos los exámenes, lo tratamos al tiro y después lo encontramos con un potasio de 9. En el examen, ya habiéndolo tratado, ya el control ya estaba en 5. ¿Ya? Y el paciente ya recuperó digamos, la fuerza para caminar después de 3 horas. ¿Ya? Por eso, lamentablemente, en la urgencia los exámenes suelen demorar mucho. Y hay que tratar de jugársela con un físico para tratar pacientes. No puedo esperar un paciente con un infarto con supra tener la troponina para tratarlo. Tampoco puedo esperar tener muchas veces el angiotac de un paciente para tratar un TEP cuando yo tengo un paciente de un electrocardiograma compatible con TEP, con disnea, con factores de riesgo, con una ecografía al lado de la cama, con un ventrículo derecho aumentado. Ese paciente hay que trombolizarlo al tiro y después se le tomará el angiotac cuando esté más estable. ¿Ya? No sé si responde tu pregunta. Lamentablemente los exámenes se nos demoran mucho, ¿ya? En muchos casos 2 a 3 horas suele ser bueno, porque hay pacientes que no son graves, pero en pacientes graves 2 o 3 horas es muy tarde. Sí, doctor, respondió la pregunta de Brian. Vamos a responder 3 preguntas más y terminamos con esto. Danilo pregunta si la restricción hídrica es que tome entre 800 y 1000 cc o la restricción es al llegar a los 2 litros diarios de agua y ahí limito 800 a 1000. Es decir, que la restricción es restringirle de 800 a 1000 cc a partir de su régimen normal, ¿ya? Al menos que sea muy severa. Si es muy severa, ahí se dan 800 a 1000 cc a 24 horas. Si no es muy severa, se restringe de sus líquidos normales 800 a 1000. ¿Ya? Así hace que la ADH diga, la hormona antidiurética diga, sí, me están restringiendo líquidos, ya no necesito no hace diuresis, entonces como que mejora su capacidad reguladora, ¿ya? Pero generalmente uno restringe ese volumen. Ahora, si ya tiene una hiponatremia ya más crónica, que no tiene síntomas, por ejemplo, pacientes añosos que tienen un CIAP, y el paciente está con una hiponatremia de 120, y el paciente no está convulsionando, no está letárgico, no está ninguna cosa que me diga que tengo que actuar ya, basta con restringir los líquidos y esperar los controles en 24 o 48 horas. ¿No? Ok. Matías Villar consulta, en un paciente con hiponatremia urgente, no de emergencia, Ya. ¿con cuánto tiempo contamos aproximadamente para estudiar al paciente y así tratarlo de manera más específica, sin el suero del 0,3%? Ya. El suero es al 3%, no 0,3%. ¿Cuánto tiempo tratamos en un paciente que no tiene una emergencia, si no tiene una urgencia? Depende de la causa.
recuerden que la hiponatremia es una causa secundaria de cosas. Si tengo un paciente que está con una neumonía y está con una hiponatremia asociada, las neumonias generalmente suelen cursar con sepsis, ese paciente hay que hidratarlo. Entonces calculamos cuánto sodio necesita y vemos si lo hidratamos con un sodio al 45, un sodio al 0,9, o definitivamente con RIC lactato, que también tiene una cantidad de sodio importante. Y ese paciente tratamos la causa secundaria. Ahora, si encontramos solamente la hiponatremia y no tenemos una causa, y la hiponatremia es aguda, no es crónica, ese paciente amerita iniciar el tratamiento del sodio 0,9% en 24 horas, y ese paciente hospitalizarlo, ¿ya? Para que continúe su estudio en piso. En la urgencia no estudiamos pacientes, ¿ya? En la urgencia lo que hacemos es definir si el paciente hay que ingresarlo o no, en los pacientes que no son emergentes, en los pacientes que son de riesgo moderado o riesgo bajo, como en el caso de las hiponatremias que tienen pocos síntomas. Y no logramos identificar una causa en la urgencia que nos haga sospechar un tratamiento secundario como un accidente vascular, una sepsis, etc. Ese paciente amerita hospitalizarlo, pasarle la carga de solución con las fórmulas que están disponibles en todos lados, en 24 horas no subir más de 10 mil equivalentes y solicitar cama en medicina interna para subirlo y que continúe el tratamiento allá, para pedirle los otros exámenes que no están disponibles en la urgencia y que se demoran más de un par de días. ¿Ya? Como suelen ser resonancias nucleares, como suelen ser los exámenes que se piden solamente en horario diurno, como los exámenes de la tiroides, que en urgencia la verdad no nos sirven mucho, porque nos llegan en 3 o 4 días después. Entonces ahí amerita estudiar al paciente adentro. Ya, doctor. La penúltima pregunta dice, si un paciente llega en shock y luego de pasarle volumen veo que los exámenes tienen hiponatremia, al corregir el sodio, ¿debo restar los miliequivalentes de los bolos de suero entregados o se obvian? Si el examen tú lo tomaste antes de corregir al paciente, debes restarlo. Si el examen lo tomaste después, haz una corrección nueva, ¿no? Generalmente en un paciente con shock, depende del tipo de shock, vamos a dar inicialmente el volumen, ring el lactato, ojalá, si no está disponible el suero salino del 0,9, el examen sale con una hiponatremia, lo primero que hay que ver es si una hiponatremia facticia o no. Si una hiponatremia hiposmolar, hay que hacer la nueva corrección con el sodio anterior, ¿ya? Tomamos cuánto miliequivalente de sodio le damos, ¿ya? Lo vamos a corregir, cuánto esperamos que el sodio esté ahora corregido y volvemos a hidratarlo de nuevo, ¿ya? Porque cuando te sale ese examen ya pasaron un par de horas. Significa que hay que hacer 2 correcciones. La primera, ver el sodio de ahora, cómo debería estar con las medidas que tú hiciste y cuánto debo pasar de nuevo de volumen. Entonces hay que hacer 2 correcciones nuevas, ¿ya? Pero generalmente el sodio al 0,9 o el ring el lactato tienen tan poca carga de sodio que bolos que se suelen dar de 30 cc por kilo en bolo, para ver si ese shock responde a volumen o no, suele ser bastante poco. Así que es raro que nos provoquen una hipernatremia por esos bolos de suero, ¿ya? Porque generalmente se hacen otras cosas para ver cuánto hidratamos al paciente en un shock. Por ejemplo, medimos la vena cava con un ecógrafo de urgencia. Si la vena cava está colapsable, recién le pasamos volumen. Si no colapsa, el volumen no va a la droga vasoactiva. Y ya si el paciente en la primera hora de iniciar el tratamiento del shock, el paciente ya no responde al volumen, la vena cava no está colapsada, ese paciente ya se le deja de pasar un volumen a chorro, sino se le pasa 2000 cc en 24 horas y se inicia la droga vasoactiva, ¿ya? Así que es raro tener es muy raro tener ese enfrentamiento. Puede pasar, y si pasa, hay que hacer la doble corrección, como les dije. Pero lo más probable es que no suceda, ¿ya? Porque la carga que le dan es muy poca. Maravilloso. Y la última pregunta es de Antonio, justamente, dice, ¿la hipercloremia sería entonces causa o consecuencia de la acidosis metabólica? La hipercloremia, la causa más frecuente de una hipercloremia es que uno sobrehidrate a un paciente con suero salino al 0,9%. Suele ocurrir la hipercloremia en los pacientes con una acidosis, metabólica por una cetoacidosis o por una sepsis, donde yo lo sobrehidrato con suero al 0,9%. Y esa solución al 0,9% tiene mucho cloro y provoca una acidosis hiperclorémica, ¿ya? Se provoca una acidosis y el hipercloro es una causa
de acidosis refractaria, ¿ya? Estoy aumentando, dándole tanto cloro a ese paciente, aumento la acidosis, ¿ya? Por eso hay que tener siempre ojo con el suero 0,9 y por eso se prefiere ahora tratar con Ringen lactato a los pacientes, ¿ya? Excepto el paciente con contraindicación, que es el paciente con compromiso neurológico, que ese no sea Ringen lactato, sea sodio 0,9, ¿ya? Pero es una causa del mal tratamiento que uno hace, ¿ya? Que es la causa más frecuente de hipercloria. Listo, doctor. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Muy buena clase, muchas gracias. Chicos, con respecto a eso, aprovechando que ya estamos terminando nuestra charla de hoy y dándole las gracias respectivas al doctor, les queríamos dar un mensaje corto debido a que a nuestras redes sociales y mails nos han llegado muchas quejas con respecto a lo del link. Entonces, si quieren se pueden salir, si no, les voy a hablar de esto. Desde el día 1, todos los moderadores, incluida yo misma, hemos avisado a viva voz que la publicación del link de asistencia se va a hacer en tal o cual horario, siendo que habíamos dicho que iba a ser una sorpresa, con la intención de propender a que ustedes se preocuparan de su aprendizaje y respetar los horarios de clases de los profesores. Tienen que saber también que avisé hoy en la reunión anterior durante el concurso aquello. También sumado a eso, se informó que la duración de los links iba a ser de 5 minutos. No obstante, como comité hemos mantenido los links por 10, 15, 20 minutos esperando que se noten. Sabemos que puede haber inconvenientes, por esto se determinó que la asistencia para hacer la prueba y poder sacar su certificado es de un 75 y no de un 100%, o sea, tienen que asistir por lo menos a 8 de las 11 charlas, para que tengan 3 oportunidades en las que solucionemos el tema de conexión, para faltar porque me traspapelé con la hora, o para decir que justo no estuve atenta. Personas han justificado de manera súper responsable sus inasistencias y entendiendo que estas gestiones son una cordialidad de parte nuestra, porque le estamos haciendo un favor de cierta manera si usted no se conectó a la hora que correspondía. Por lo que nos parece inaudito que siga siendo tema de discordia y la gente se siga poniendo con problemas y nos sigan mandando mensajes que son bastante malos, por así decirlo. El tema con la problemática de esto es que se trata de una responsabilidad personal. Hemos intentado como equipo otorgar todas las facilidades posibles para que su aprendizaje sea de la mejor manera, pero no vamos a estar avalando la dejadez y la falta de compromiso y el seguimiento de reglas. O sea, de partida, si ya faltaste 3 clases, faltar 4, has faltado a la mitad del curso. O sea, responsabilidad. Información importante para la gente que está preocupada. Yo sé que para muchos que son los que se conectan a la hora, no es importante porque tenemos el 90% de las respuestas correctas a los 5 minutos. El problema son con estos rezagados que siguen una y otra vez buscando temas y discordia con la gente. Así que esperamos que sean más responsables. Nos vemos con respecto al tema de la prueba. Va a ser el 15 o el 22, así que van a tener tiempo para estudiar. Tenemos todavía gente que necesitamos que se inscriban para el tema de las de las transcripciones, para que reciban luego sus transcripciones de cada una de las charlas. Y eso, con respecto a la charla del doctor Tigrero, les vamos a mandar por mail la información y la nueva fecha para confirmarles y no decirles algo y que no sea. Eso, así que queden pendientes, vamos a mandar por el tema de WhatsApp el link para los que se quieran inscribir a la de transcripciones y que estén muy bien, nos vemos, gracias por esta 6ª jornada, que estén súper bien.